¿Sabías que yo era el guerrero dragón? ¡Siempre lo supiste! El panda Po, un panda carismático, se desempeña en la pequeña y acogedora tienda de fideos de su familia, donde pasa sus días ayudando en el negocio familiar y disfrutando de la deliciosa comida que preparan. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Po alberga un sueño ardiente y apasionado. Anhela con todas sus fuerzas convertirse en un maestro del Kung Fu, como los grandes guerreros que ha admirado desde que era pequeño. Su anhelo, que parece tan lejano e inalcanzable, se transforma en una increíble realidad cuando, de manera completamente inesperada y sorprendente, es elegido para cumplir una antigua profecía que ha estado dormida durante generaciones. Ahora debe embarcarse en el estudio de las artes marciales junto a sus ídolos, los 5 Furiosos. Para poder proteger a su gente de Tai Lung, un temible leopardo de nieve, Po necesitará toda la sabiduría, fortaleza y habilidades que pueda reunir. Logrará vencer al malvado Tai Lung. Todo comienza con Po, quien tiene un sueño en el que se convierte en el máximo guerrero de toda China. Sin embargo, su padre, Ping, lo despierta porque ya ha llegado la hora de vender fideos. Intrigado por el ruido, Ping le pregunta qué estaba haciendo, a lo que Po responde que solo tuvo un sueño extraño. Al insistir Ping sobre el contenido del sueño, Po decide mentir y le dice que soñó con fideos. Esta respuesta llena de ilusión a su padre, quien expresa con entusiasmo que por fin su hijo ha tenido el sueño de los fideos. Ping interpreta esto como una señal y le dice a Po que es un indicativo de que está casi listo para conocer el ingrediente secreto de la sopa, lo que le permitirá cumplir su destino y heredar el restaurante familiar. Le explica que él heredó este negocio de su propio padre, quien a su vez lo obtuvo de su progenitor en un juego amistoso. A pesar de la emoción de Ping, Po insiste en que solo fue un sueño. Sin embargo, Ping le asegura que no se trata solo de eso. Ellos son gente de fideos y llevan el caldo por las venas. En ese momento, Po pregunta a su padre si alguna vez ha deseado hacer algo diferente, algo más allá de los fideos. Ping comparte que cuando era joven y algo alocado, pensó en huir para aprender a preparar tofu. No obstante, considera ese sueño como una idea absurda y le dice a Po que no puede imaginarse a sí mismo preparando tofu. Le explica que cada uno tiene su papel en el mundo y que el suyo está en el restaurante. Finalmente, le entrega unos platos de fideos que debe llevar a varias mesas. Mientras tanto, el maestro Shifu se encuentra tranquilamente tocando la flauta. De repente llegan los 5 Furiosos, un grupo de maestros guerreros formado por Tigresa, Mono, Grulla, Víbora y Mantis, todos ellos entrenados por Shifu. Al concluir el entrenamiento, Shifu les expresa su decepción. A Tigresa le señala que necesita aumentar su velocidad. A Mono le hace la misma observación. Grulla debe alcanzar una mayor altura y Víbora, por su parte, requiere más sutileza. En medio de esta evaluación, es interrumpido por Zeng, quien le informa que el maestro Oogway desea verlo. Shifu se dirige hacia el maestro Oogway y le pregunta si ha ocurrido algo importante. Oogway responde que no necesariamente debe suceder algo para que desee ver a su viejo amigo, a lo que Shifu replica que entonces no ha pasado nada. Sin embargo, Oogway aclara que no ha afirmado eso. Comparte con Shifu que ha tenido una visión. Tai Lung regresará. Esta noticia sorprende a Shifu, quien reacciona con incredulidad al asegurar que eso es imposible, ya que está en prisión. Oogway le recuerda que nada es realmente imposible. Ante esta situación alarmante, Shifu ordena a Zeng que se dirija a la prisión para solicitar que dupliquen las armas y las guardias. En definitiva, todo lo necesario para evitar el regreso de Tai Lung. Oogway le advierte a Shifu que a menudo uno encuentra su destino en el camino que toma para intentar evitarlo. Shifu insiste en la urgencia de actuar. No pueden permitir que Tai Lung avance por el valle en busca de venganza, a lo cual Oogway responde que la mente es como el agua. Cuando está agitada, se vuelve difícil ver con claridad, pero si se permite calmarse, las respuestas emergen con nitidez. Luego le presenta el rollo del dragón y le dice a Shifu que ha llegado el momento de elegir al guerrero dragón. Ante esta revelación, Shifu pregunta quién es digno de recibir el secreto del poder ilimitado. Oogway responde con sinceridad que él no lo sabe. En diferentes lugares ya se han colocado avisos informando que hoy se elegirá al nuevo guerrero dragón. Mientras Po se encuentra en el restaurante, avista uno de esos anuncios y se llena de emoción al darse cuenta de que el momento ha llegado. Con entusiasmo les comunica a los demás que deben dirigirse al Palacio de Jade, donde uno de los 5 guerreros recibirá el rollo del dragón, algo por lo que han esperado 1000 años. Es el mejor día en la historia del Kung Fu, les exclama. Sin embargo, cuando Po decide abandonar el restaurante, su padre lo detiene y le pregunta hacia dónde se dirige. Po le responde que va al Palacio de Jade. Su padre, con un tono de preocupación, le recuerda que no debe olvidar el carrito de fideos, ya que todo el valle estará presente y sería una excelente oportunidad para vender fideos. A Po no le entusiasma mucho esa idea, así que reflexiona un momento antes de expresar lo que realmente desea. Finalmente, se atreve a sugerir que tal vez podría vender panes de frijol en su lugar
lugar. Su padre, lleno de orgullo, le dice que ese es su hijo y añade que el sueño que tuvo Po representa una señal importante. Po se encuentra cerca del Palacio de Jade, pero se enfrenta a la ardua tarea de subir muchas escaleras, lo que se le dificulta considerablemente debido al carrito de fideos que lleva consigo. A medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que le está costando mucho avanzar, así que finalmente decide dejar el carrito abajo y subir solo. A pesar de sus esfuerzos, apenas logra ascender, pero lamentablemente, cuando llega a la puerta del palacio, esta se cierra justo frente a su rostro, dejándolo imposibilitado para entrar. Dentro del Palacio de Jade, los 5 furiosos se presentan ante el público con una entrada épica, mostrando su destreza como verdaderos profesionales del Kung Fu. Po intenta observar todo lo que sucede, pero su visión está limitada. Los 5 alumnos se alinean para que Oogway decida quién será el nuevo guerrero dragón. En ese momento, Oogway le comenta a Shifu que siente que el guerrero dragón está muy cerca. Mientras tanto, Po, aún afuera, ve un carrito de cohetes y decide encenderlos para poder ingresar al palacio. En ese instante, su padre llega y le pregunta qué está haciendo. Po le responde que necesita ver al guerrero dragón. Su padre Ping le dice que no lo comprende. Finalmente, ha tenido el sueño de los fideos. Po le aclara que ha mentido. No sueña con fideos y grita con fervor que ama el Kung Fu. De repente, los cohetes lo lanzan hacia arriba y Po cae desde el cielo en medio del palacio. Al despertar del impacto, se da cuenta de que el maestro Oogway lo está señalando con el dedo. Po se disculpa y dice que solo quería ver quién era el nuevo guerrero dragón. Oogway encuentra la situación interesante y Tigresa pregunta si está señalando hacia ella. Sin embargo, Oogway responde que en realidad está señalando a Po. Sorprendido, Po pregunta si realmente se refiere a él. Oogway les dice a todos que el universo les ha enviado al guerrero dragón y presenta a Po ante todos, los 5 furiosos y Shifu. Incluso Po queda asombrado ya que no tiene conocimientos de Kung Fu, mientras los demás comienzan a celebrar porque finalmente tienen al guerrero dragón entre ellos. Shifu le manifiesta a Oogway con un tono de voz firme y decidido que ese panda corpulento, Po, no puede ser la solución a todos los problemas que enfrentan. Con una expresión seria le explica que tenía la intención de señalar a Tigresa como la guerrera adecuada para la misión, pero de repente, en un giro inesperado de los acontecimientos, Po cayó sobre ella, lo cual fue un accidente completamente fortuito. Oogway, sin embargo, responde con una lógica implacable: los accidentes no existen. Esta afirmación deja a Shifu pensativo por un momento. Tigresa, por su parte, se dirige con humildad hacia Shifu y le pide que los perdone sinceramente, ya que siente que han fallado en su misión y en las expectativas que se habían depositado en ellos. Sin embargo, Shifu les aclara con firmeza que no puede hacerlo, ya que si el panda no ha desistido de sus intentos para mañana, él les habría fallado a ellos como mentor y maestro. Mientras tanto, Zeng se dirige hacia la prisión en medio de una intensa nevada que cubre todo a su paso. Con determinación y urgencia transmite el mensaje a los guardias sobre la necesidad de duplicar la seguridad en las instalaciones carcelarias, ya que teme que la prisión podría no ser lo suficientemente segura para contener a un prisionero tan peligroso. El guardia mayor, con una mirada escéptica, le pregunta a Zeng si confía en la seguridad de su propia prisión. Zeng responde afirmativamente, pero con cierta reticencia. Aclara que no es así. Él solo es el mensajero y es Shifu quien alberga las dudas sobre la seguridad del lugar. El guardia mayor le asegura con confianza que escapar de esa prisión es imposible. Una entrada, una sola salida, 1 millón de guardias y un solo prisionero, le dice con desdén, a lo que Zeng replica rápidamente que sí, pero ese prisionero es Tai Lung, un nombre que evoca temores y recuerdos oscuros entre todos los presentes. La cárcel se asemeja a una cueva profunda donde Tai Lung se encuentra en el fondo. En ese momento, el rinoceronte y el ganso descienden y podemos observar que el prisionero es un leopardo de las nieves. El guardia mayor provoca a Tai Lung pisándole la cola y al mismo tiempo intenta demostrarle a Zeng que Tai Lung está muy bien custodiado y no tiene forma de escapar. Ante esta situación, Zeng siente miedo y se marcha inmediatamente, asegurando al guardia que informará a Shifu de que no tiene nada que perder. Por otro lado, observamos a Po que ingresa al Palacio de Jade. Él expresa que, sin duda, ha habido un malentendido, ya que todos creen que es el guerrero dragón. Luego se sorprende al contemplar el sagrado santuario de los guerreros y comienza a explorar todo lo que hay en su interior. En ese momento, Shifu le pregunta si ya ha terminado de curiosear, advirtiendo que su paciencia se está agotando. Po, confundido, cree que es un jarrón el que le está hablando, pero Shifu le ordena que se dé la vuelta. Al hacerlo, Po deja caer el jarrón. Shifu, visiblemente molesto, le aclara que él no es el guerrero dragón y jamás lo será hasta que aprenda el secreto del rollo del dragón, el cual se encuentra en la parte más alta del santuario. Po le pregunta cómo puede acceder a él, si hay una escalera o un trampolín. Shifu le responde con incredulidad, cuestionando si realmente cree que es tan sencillo como eso. No le regalará el secreto para obtener poder ilimitado. Le explica que primero debe dominar el poder supremo del Kung Fu, algo que resulta imposible para alguien como él, refiriéndose a Po por su trasero voluminoso, sus brazos gelatinosos y su ridícula barriga, además de su evidente falta de higiene personal. A continuación, Shifu le aplica la llave dactilar Wuxi, una técnica creada por el maestro Wuxi hace mucho tiempo y reconocida por su gran potencia. Consiste en sostener un dedo y doblar el meñique. Shifu le informa a Po que Oogway lo eligió como discípulo, pero una vez que termine con él, deseará haber tomado
tomado una decisión diferente. Finalmente, le pregunta si ha quedado claro. Po asiente y Shifu concluye manifestando su ansia por comenzar esta nueva etapa de entrenamiento. Shifu lleva a Po a la zona de entrenamiento, donde los 5 furiosos se encuentran practicando con gran intensidad. Llega el turno de Po y Shifu le indica que debe comenzar a entrenar de inmediato, a menos que crea que Oogway se equivocó al elegirlo como el guerrero dragón. Sin embargo, Po duda de sí mismo y confiesa que no está seguro de poder realizar todos los movimientos que ejecutan los 5 furiosos. Shifu le responde que si no lo intenta jamás lo sabrá. Po sugiere que podrían encontrar algo más acorde a su nivel. Intrigado, Shifu le pregunta qué nivel es ese, a lo que Po responde que es el nivel 0. Shifu le aclara que no existe tal cosa como un nivel 0. Entonces, Po señala un saco de boxeo y propone comenzar con ese ejercicio, pero Shifu replica que ese equipo se utiliza para entrenar a niños y para sostener la puerta cuando hace calor. No obstante, Shifu le anima a intentar golpear al muñeco de entrenamiento. Po lo hace, pero al final el muñeco termina causándole daño. Luego, Po se adentra en otros ejercicios y pronto queda claro que todo resulta ser un desastre total para él, ya que no logra completar ninguno de ellos. Al observar esto, Shifu se dirige a los 5 furiosos y comenta que será más fácil de lo que había imaginado hacer que Po se rinda. En la noche, los 5 furiosos comentan entre ellos que no podían creer que el maestro Oogway hubiera elegido a Po. Ellos esperaban a alguien que, al menos, tuviera conocimientos de Kung Fu o que mostrara una mejor postura. Po escucha a los 5 furiosos criticarlo y se siente profundamente entristecido. Posteriormente, entra en la habitación de Grulla, quien le menciona que el Kung Fu requiere un arduo trabajo y le pregunta si le duelen los bíceps. Grulla le responde que ha tenido un largo y decepcionante día y que ya debería irse a dormir. Po, entusiasmado, le confiesa que realmente lo admira. Sin embargo, Grulla le dice que no debería estar allí. Po se da cuenta de que tiene razón, pero explica que toda su vida ha soñado con ser un héroe. Grulla lo interrumpe nuevamente con una mirada seria y un tono de voz que no admite réplica, aclarando que se refiere a que Po no debería estar en su habitación. Ante esto, Po, sintiéndose cada vez más incómodo y fuera de lugar, decide marcharse sin protestar. Más tarde, cuando se encuentra en los pasillos del palacio de Jade, Tigresa se acerca a él con una expresión de desaprobación y también le dice que no debería estar allí, refiriéndose específicamente a su presencia en el majestuoso palacio de Jade. Tigresa, con determinación, asegura que su mera presencia es una desgracia para el noble arte del Kung Fu y le reprocha que si realmente tuviera respeto por ellos y por todo lo que representan como guerreros, ya habría abandonado el lugar desde la mañana. Estas palabras impactan profundamente al pobre panda, quien se siente aún más abatido y decide retirarse a una montaña lejana para reflexionar. En ese lugar solitario y tranquilo, donde el aire es fresco y la paz parece reinar, Oogway lo encuentra y observa con sorpresa que Po ha descubierto el durazno de la sabiduría celestial. Sin embargo, se da cuenta de que el panda tiene varios duraznos comunes atiborrados en la boca. Po, al verse sorprendido, se disculpa rápidamente, explicando que había pensado erróneamente que eran simplemente duraznos comunes y no el preciado fruto. Oogway le comenta que suele comer cuando está preocupado o ansioso por algo. Sin embargo, Po niega con vehemencia estar preocupado y pregunta retóricamente por qué debería estarlo. A continuación, expresa su temor de haber sido más desastroso que cualquier otro en la historia del Kung Fu, en la vasta historia de China e incluso en la historia del asco absoluto. Se siente diferente a los 5 furiosos, no tiene garras afiladas, ni alas para volar alto ni veneno para atacar. Por lo tanto, concluye con tristeza que lo mejor sería rendirse y volver a cocinar fideos en lugar de intentar ser un guerrero. Ante esta profunda reflexión de Po, Oogway le responde con sabiduría, diciendo que entonces está preocupado por lo que fue en el pasado y lo que será en el futuro. Le recuerda un dicho muy conocido: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Estas palabras resuenan en la mente de Po mientras empieza a comprender la importancia de vivir el momento actual sin dejarse llevar por las sombras del pasado o los temores del futuro. Por otro lado, observamos a Tai Lung apoderarse de una de las plumas que había soltado Zen. Con esa pluma logra liberarse de sus ataduras. Los guardias, al percatarse de esto, comienzan a soltarlo, pero Tai Lung, en un despliegue de agilidad, utiliza las plumas como trampolín para alcanzar grandes alturas y derrotar a todos los guardias que se interponen en su camino. En este punto crítico, los guardias deciden que lo mejor será hacer explotar la cueva con la esperanza de que se derrumbe junto con Tai Lung. Sin embargo, este astuto leopardo logra esquivar las explosiones, destruyendo en el proceso a todos los rinocerontes que lo rodean. Posteriormente, Tai Lung captura a Zen y le expresa que se alegra de que Shifu lo haya enviado, pues comenzaba a sentir que lo estaban olvidando. Le ordena que se marche volando y le transmita a Shifu que el guerrero dragón regresa a casa, antes de lanzarlo con fuerza. Al día siguiente, los 5 furiosos se despiertan y Shifu se preocupa por Po. Al intentar despertarlo, se da cuenta de que no se encuentra en su habitación. En ese instante, Shifu afirma con un tono victorioso que Po ha decidido rendirse. La tigresa, inquieta, pregunta qué harán ahora si el panda ha desaparecido y quién será el nuevo guerrero dragón. Shifu responde que solo les queda entrenar y esperar a que con el tiempo se revele el verdadero guerrero dragón. En ese preciso momento, Shifu y los 5 furiosos descubren a Po entrenando en secreto. Shifu le pregunta qué está haciendo allí y Po le responde que simplemente quiso calentar un poco antes de comenzar su entrenamiento.
Al darse cuenta de que Po tiene la misma aspiración de convertirse en guerrero dragón, cada uno de los 5 guerreros decide darle una paliza con la intención de hacerlo rendir. Sin embargo, al finalizar la confrontación, observamos que Po no se rinde. Ante esta situación desesperante para Shifu, este decide golpearlo con fuerza y arrojarlo por las escaleras en dirección al palacio. En la noche, Mantis inserta numerosas agujas con el propósito de aliviar el dolor de Po. Este le confiesa que creía que la acupuntura lo haría sentir mejor, pero que, en cambio, le causa un intenso malestar. Mantis le responde que efectivamente lo hará, aunque no es sencillo localizar el nervio adecuado entre la abundante grasa y pelaje que lo caracteriza. Posteriormente, Po comparte con Mantis su percepción de que el maestro Shifu desea deshacerse de él. Sin embargo, si no fuera tan perspicaz, podría pensar que realmente quiere expulsarlo. Mantis reconoce que a veces Shifu puede parecer muy cruel, pero aclara que no siempre ha sido así. En ese instante, Vibora interviene y menciona que según una antigua lectura, hubo un tiempo en el que el maestro Shifu solía sonreír. Justo entonces llega Tigresa y les recuerda que eso ocurrió antes de Tai Lung. Tigresa explica a Po que Tai Lung no fue solo un estudiante. Shifu lo encontró cuando era un cachorro y lo educó como si fuera su propio hijo. Cuando Tai Lung demostró un notable talento en Kung Fu, Shifu lo entrenó con fervor, creyendo firmemente en él y proclamándole que su destino era la grandeza. Sin embargo, nunca fue suficiente para Tai Lung. Él anhelaba el rollo del dragón. Oogway, por su parte, percibió la oscuridad en su corazón y se negó a concedérselo. La reacción de Tai Lung fue explosiva. Devastó el valle al intentar apoderarse del rollo por la fuerza. En consecuencia, Shifu se vio obligado a destruir lo que había creado, no por sus sentimientos hacia Tai Lung, sino por un sentido del deber. Así fue como Oogway lo durmió mediante una combinación de habilidades en el arte marcial. Por ello, Tai Lung se encuentra ahora encarcelado como traidor. Ahora tiene la oportunidad de entrenar al verdadero guerrero dragón, aunque se encuentra atrapado con él, un panda gordo y torpe, que parece tomar todo esto como una broma. En ese momento, Po hace una mueca cómica y saca la lengua. Tigresa le expresa su frustración, indicando que ya le ha llegado al límite. Sin embargo, Mantis interviene para aclarar que fue sin querer, dado que accidentalmente tocó un nervio facial. Más tarde, Shifu se encuentra inmerso en una profunda meditación cuando Zen lo interrumpe para comunicarle una noticia urgente. Sin dudarlo, Shifu corre hacia donde se halla Oogway, expresando que debe compartirle malas noticias. Sin embargo, Oogway le responde que en realidad solo existen noticias, las cuales no son inherentemente buenas ni malas. A pesar de esto, Shifu insiste en que su visión ha sido acertada. Tai Lung ha escapado de la prisión y se dirige hacia ellos. Oogway, tras escuchar esto, reconoce que efectivamente son malas noticias, pero añade que el guerrero dragón tiene la capacidad de vencer a Tai Lung. Shifu replica que ese panda no es el guerrero dragón y que su presencia es un error, fue un accidente, a lo que Oogway le responde que los accidentes no existen. Le explica que tanto el panda como él no cumplirán con sus destinos hasta que logren desprenderse de la ilusión del control. Para ilustrar su punto, Oogway utiliza un ejemplo. No puede obligar a un árbol a florecer cuando lo desee ni hacer que produzca frutos fuera de su temporada natural. Shifu argumenta que hay aspectos que sí puede controlar, sabe cuándo caerá la fruta y dónde plantar la semilla, lo cual no es una ilusión. Oogway le aclara que, independientemente de sus acciones, esa semilla se convertirá en un durazno. Puede anhelar un manzano o un naranjo, pero solo obtendrá un durazno. Shifu expresa su preocupación al afirmar que un durazno no podrá vencer a Tai Lung. Oogway responde con esperanza. Quizás sí pueda triunfar si él está dispuesto a guiarlo, nutrirlo y creer en él. Ante esto, Shifu pregunta cómo logrará hacerlo y manifiesta su necesidad de ayuda. Oogway le contesta que solo necesita creer. Finalmente, Shifu se compromete a intentarlo, y en ese instante, Oogway se desvanece junto a las flores caídas del árbol. Más tarde, Po se encuentra en la cocina preparando una deliciosa sopa para los 5 furiosos, quienes no pueden evitar comentar lo exquisita que está. Invitan a Tigresa a que pruebe un poco, pero ella responde que el guerrero dragón puede sobrevivir meses sin comer, alimentándose únicamente de la energía del universo. Ante esto, Po replica que su cuerpo aún no parece comprender que es el guerrero dragón y se devora la sopa con entusiasmo. Luego comienza a imitar al maestro Shifu. En ese preciso instante, Shifu entra y los descubre en plena diversión. Con tono severo los reprende y les recuerda que eso no es un asunto para tomarse a la ligera. Tai Lung ha escapado de prisión y ellos se comportan como niños. A continuación le dice a Po que él es el único que puede detenerlo. Po responde confiado que el maestro Oogway lo vencerá. Ya lo hizo una vez y lo volverá a hacer. Sin embargo, Shifu le aclara que Oogway ya no puede ayudarles. Su única esperanza radica en Po mismo. Tigresa intercede y le pide a Shifu que les permita enfrentarse a Tai Lung, argumentando que para eso los entrenó, pero Shifu se niega rotundamente, enfatizando que es el destino de Po asumir esa responsabilidad. Abrumado por el miedo, Po sale corriendo en busca de escape. Shifu lo detiene y le recuerda que un verdadero guerrero nunca se rinde. Po expresa su desesperanza al afirmar que no puede vencer a Tai Lung, ni siquiera escapar de él. Sin embargo, Shifu le asegura que sí lo hará porque él es el guerrero dragón. Shifu le solicita a Po que confíe en su maestro, así como él debe confiar en el suyo. Sin embargo, Po responde que él no considera a su maestro, ni tampoco se siente como el guerrero dragón. Ante esta afirmación, Shifu
le pregunta por qué no se ha rendido aún. Po explica que permaneció a su lado porque cada vez que él le lanzaba una piedra o le decía que apestaba, eso le dolía. No obstante, sostiene que nunca ha sentido un dolor mayor que el que experimenta a diario al ser quien es. Se quedó porque creía que si alguien podía ayudarlo a cambiar, a convertirse en alguien menos como él mismo, ese alguien era Shifu. Ante esto, Shifu le asegura que tiene la capacidad de transformarlo y convertirlo en el guerrero dragón que está destinado a ser, y lo hará. Más tarde, los 5 furiosos logran escapar con el propósito de detener a Tai Lung antes de que llegue al pueblo. Por la mañana, Shifu descubre a Po destruyendo toda la despensa y subiendo a lugares inalcanzables para su complexión con el fin de obtener comida y satisfacer su voraz apetito. Esta situación motiva a Shifu a entrenarlo, llevándolo al estanque de las lágrimas sagradas, el lugar donde se originó el Kung Fu. Allí, Shifu inicia su entrenamiento y Po le confiesa que cuando se concentra en el Kung Fu se siente torpe. En cambio, cuando se enfoca en conseguir comida, es capaz de realizar hazañas extraordinarias. Por lo tanto, Shifu decide utilizar la comida como recompensa durante las sesiones de entrenamiento. Observamos cómo el panda comienza a mejorar notablemente. Sin embargo, las recompensas se vuelven cada vez más desafiantes. En un momento dado, Po se enfrenta a Shifu en una lucha por un trozo de comida. A medida que avanza su entrenamiento, Po no solo logra encontrar un equilibrio en sus movimientos, sino que también aprende a ejecutar lagartijas con un solo dedo y a controlarse por sí mismo. Finalmente, alcanza el hito de derrotar a Shifu en un combate amistoso. Por otro lado, los 5 furiosos se encuentran con Tai Lung en un puente y sin pensarlo 2 veces, inician una feroz pelea. La primera en ser derrotada es Tigresa, seguida de Víbora, quien lamentablemente también cae ante el adversario. Ante esta situación deciden unir fuerzas y luchar todos juntos contra Tai Lung. Después de intercambiar algunos golpes, logran enredarlo con la cuerda del puente y lo hacen caer al abismo. Sin embargo, Tai Lung comienza a girar en círculos con la soga, adquiriendo impulso para saltar hacia donde se encuentran los 5 guerreros. Él les comenta que Shifu realmente los ha entrenado de manera excepcional, pero con un solo golpe noquea a Mono y rápidamente derrota a los demás. Mientras tanto, Shifu elogia a Po por su increíble avance durante el entrenamiento. En ese momento, Grulla llega volando cargando a todos los demás guerreros. Shifu se sorprende y rápidamente los despierta, aplicándoles una llave. Les informa que Tai Lung ha adquirido más fuerza desde su último encuentro. Tigresa expresa que no pudieron detenerlo, a lo que Shifu responde que Tai Lung pudo haberlos eliminado, pero optó por dejarlos con vida para infundir temor en el nuevo guerrero dragón y demostrarle lo que es capaz de hacer ese formidable leopardo. Sin embargo, Shifu asegura que esto no funcionará. Po confiesa que él sí siente miedo. Entonces Shifu le dice que tiene la capacidad de vencerlo. Po replica que los 5 furiosos no pudieron detenerlo. Ellos son 5 maestros y él solo uno. Ante esta situación, Shifu no tiene más opción que otorgarle el rollo del dragón a Po para ayudarle a enfrentar a Tai Lung. Cuando Po pregunta si Shifu cree que está listo, este le responde afirmativamente. Al abrir el rollo, Po se da cuenta de que es un papel dorado sin nada escrito y se lo muestra a Shifu, quien también queda sorprendido por lo inexplicable de esta situación. Po comenta que Oogway era una tortuga loca después de todo, a lo que Shifu responde que Oogway era más sabio que todos ellos juntos. Po insiste en que Oogway lo eligió por accidente. Tigresa pregunta quién detendrá ahora a Tai Lung, quien podría destruirlo todo y acabar con todos ellos. Ante esta preocupación, el maestro Shifu toma la decisión de evacuar todo el pueblo y enfrentarse al enemigo él mismo. Así, todos comienzan a evacuar la ciudad y Po decide acompañar a su padre para ayudarlo en la evacuación. En ese momento se sincera con él y revela el ingrediente secreto de su sopa, muy apreciada por todo el pueblo. No hay ningún ingrediente secreto para preparar algo especial, solo hay que creer que es especial. Esta revelación resuena en Po, ya que comprende que el rollo del dragón es similar. Como nadie sabía qué contenía realmente, todos creían que era especial. Sin embargo, en realidad carecía de contenido alguno. Luego, Tai Lung se dirige hacia donde se encuentra Shifu y le comunica que ha regresado a casa. Sin embargo, Shifu le responde que ese ya no es su hogar. Esta afirmación provoca la ira de Tai Lung, quien revela que ha estado alejado durante 20 años debido a la culpa de Shifu. Tras una intensa batalla, Shifu es derrotado. En ese momento llega Po y le muestra el rollo del dragón, insinuando que él es el verdadero guerrero. Tai Lung se ríe al darse cuenta de que Po es un panda, lo que desencadena una pelea que desciende hacia el pueblo, causando destrozos en varios locales y casas. Po demuestra ser un desafío formidable para Tai Lung, frustrándolo con sus técnicas de lucha poco convencionales. Además, su corpulencia le proporciona una sorprendente capacidad para absorber el daño y lo hace inmune a los ataques nerviosos de Tai Lung. Aunque Tai Lung logra golpear momentáneamente a Po y recuperar el rollo, no puede comprender por qué este se encuentra vacío. Es entonces cuando Po le revela que el rollo no posee nada especial, lo que provoca que Tai Lung continúe atacándolo con furia. Finalmente, Po logra derrotar a Tai Lung en combate utilizando la enigmática llave dactilar Wuxi para vencerlo. Como resultado, Po es aclamado por el Valle de la Paz y se gana el respeto de los 5 furiosos, quienes lo reconocen plenamente como un auténtico maestro de Kung Fu. Más tarde, Po recuerda a Shifu y se dirige al palacio de Jade, mientras que Shifu
Shifu finalmente alcanza la paz interior. Hace mucho tiempo, en la antigua China, los pavos reales gobernaban la ciudad de Gongmen, trayendo consigo una inmensa dicha y prosperidad. Habían inventado los fuegos artificiales que impregnaron la ciudad de color y alegría. Sin embargo, el hijo de los gobernantes, Lord Chen, comenzó a vislumbrar un poder formidable en esos fuegos artificiales. Lo que había sido una fuente de felicidad también podía transformarse en un agente de oscuridad y destrucción. Preocupados por el futuro de su hijo, los padres de Shen decidieron consultar a una adivina. Esta les reveló una inquietante profecía. Si Shen persistía en su camino sombrío, sería derrotado por un guerrero vestido de blanco y negro. Determinado a cambiar su destino, el joven Shen tomó decisiones que, en lugar de liberarlo, sellaron su suerte. Al regresar con sus padres, se encontró con una expresión de horror grabada en sus rostros. Fue desterrado para siempre de la ciudad que había gobernado. Sin embargo, Shen juró vengarse. Prometió que algún día regresaría y que toda China se inclinaría ante él. En la actualidad, observamos que Shen ha conquistado China. Sus guardias se encuentran en la preparación de un proyecto de gran envergadura. Uno de ellos le informa a Shen que están casi listos, pero se ha agotado el metal. Ante esto, Shen le ordena que busquen en los pueblos más lejanos para encontrar más metal. Más adelante, vemos cómo los habitantes del pueblo admiran profundamente a Po. Mientras Po se dedica a su entrenamiento, todos creen que está esforzándose intensamente. Sin embargo, en realidad está participando en su otro entrenamiento favorito, comer. Les comenta de los 5 furiosos que ha consumido ya 38 bolas de frijol. Mono lo anima y le dice que puede alcanzar las 40, aunque los demás dudan de su capacidad. No obstante, Po les asegura que sí puede lograrlo. Finalmente lo consigue y termina por botar todas las bolas de frijol. En ese momento crucial, el maestro Shifu, un experto en artes marciales y sabiduría ancestral, llama a su alumno Po, quien es un panda torpe pero de gran corazón. Shifu se encuentra profundamente inmerso en su búsqueda personal de la paz interior, una de las enseñanzas más importantes y trascendentales que le legó su venerado maestro Oogway. Este concepto es fundamental para cualquier guerrero que aspire a alcanzar su máximo potencial. Cuando Po llega con su habitual entusiasmo y un poco de torpeza, le pregunta a Shifu qué novedades hay en el mundo. Menciona emocionado sobre piratas que asolan las costas, bandidos que aterrorizan aldeas o incluso osos que podrían ser una amenaza. Con confianza y determinación, Po asegura que no importa cuál sea la amenaza que se presente, él está listo y dispuesto a enfrentarlos y derrotarlos con valentía. Sin embargo, Shifu tiene algo más profundo que compartir. Con calma y serenidad, le muestra a Po una de esas enseñanzas finales sobre la paz interior. Al ver esta revelación, Po queda sorprendido y maravillado por lo que observa. Con curiosidad en sus ojos, le pregunta a Shifu cómo logró alcanzar tan asombrosa hazaña. La respuesta del maestro es sencilla pero poderosa. Fue gracias a la paz interior que pudo lograrlo. Intrigado por este concepto tan abstracto, Po inquiere sobre paz dentro de qué, buscando entender mejor este camino hacia la iluminación. Shifu aprovecha la oportunidad para explicarle que esta búsqueda es precisamente la siguiente fase de su entrenamiento personal. Cada maestro debe encontrar su propio camino hacia esa ansiada paz interior. Algunos optan por meditar durante largos 50 años en una cueva oscura y solitaria, privándose incluso de comida o agua. Otros encuentran esa paz a través del sentimiento y la conexión con el mundo alrededor de ellos, como fue su propio caso. Shifu comparte con Po un momento crucial en su vida. El día en que fue elegido como el guerrero dragón fue uno de los peores días que ha vivido. Esa experiencia lo marcó profundamente y nada se compara con el peso de esa responsabilidad tan grande. Al escuchar esto, Po afirma con convicción que ahora comprende mejor lo que significa todo esto. Shifu le dice entonces que cuando finalmente entendió que el problema no residía en él mismo, sino en cómo percibía las situaciones a su alrededor, fue cuando encontró la tan anhelada paz interior y aprendió a dominar el flujo del universo con sabiduría. Con una sonrisa en su rostro y un brillo en sus ojos, Po responde que siente que su interior ya está bastante pacífico. Ahora solo necesita poner en marcha esa cosa nueva que ha descubierto dentro de él mismo para llevarlo al siguiente nivel. En ese instante llega Tigresa, quien les informa que los bandidos se dirigen hacia la aldea de los músicos. Ante esto, Po responde que les diga a los músicos que toquen música de acción porque él ya va en camino y le asegura a Shifu que no se preocupe, pues dominará la paz interior tan pronto como regrese. Pronto nos percatamos de que los bandidos son los lobos al servicio de Lord Chen. Su intención es robar el metal con el fin de fundirlo y construir un arma masiva y letal. Estos forajidos se llevan ollas y campanas, sembrando el terror y el caos en la aldea. Sin embargo, cuando están a punto de escapar, los 5 furiosos llegan al rescate junto con Po. La llegada del guerrero dragón llena de alegría a los aldeanos, quienes celebran su presencia. El combate se inicia de inmediato, y como es habitual, los guerreros logran tomar el control y obtener ventaja sobre los soldados de Shen, quienes resultan ser adversarios poco capaces frente a las extraordinarias habilidades de lucha de los 5 furiosos. Tras una intensa confrontación, los guerreros triunfan, deteniendo a los lobos, lo que provoca una gran celebración entre los aldeanos. No obstante, un último soldado regresa en busca de venganza. Po, confiado en sus capacidades, intenta detenerlo. Sin embargo, al observar el símbolo que el lobo lleva en su armadura, una serie de visiones lo abruman. Esta distracción le cuesta un fuerte golpe en la cara. Tras este ataque, el lobo se burla de él y se marcha. Tigresa
esposa interroga a Po sobre lo ocurrido, pero él no puede explicar lo que acaba de experimentar. Abrumado y confundido por las visiones que le invadieron, decide emprender un viaje en busca de respuestas. Lo que Po vivió fue una regresión a su infancia, provocada por el símbolo que acaba de presenciar. Por otro lado, observamos que el restaurante del padre de Po está repleto de admiradores del guerrero dragón. Uno de ellos se atreve a preguntar por la ubicación de Po, a lo que Ping responde que su hijo ya no trabaja allí, ya que el guerrero dragón está ocupado protegiendo el valle. En ese instante, Po llega al restaurante en busca de respuestas. Saluda a su padre, quien le comenta que le hubiera gustado saber con antelación sobre su visita. Ping nota que Po ha perdido peso y se alegra de verlo, asegurándole que le servirá una sopa. Sin embargo, Po le responde que está bien y que no tiene hambre. Luego, le cuenta que hace un rato se enfrentó a unos bandidos y que, durante la pelea, ocurrió algo muy extraño. Tuvo una especie de visión en la que se vio a sí mismo de bebé, junto a su madre y su padre. Intrigado, le pregunta a Ping sobre su procedencia. Ping le explica que los bebés gansos provienen de un huevo y le pide amablemente que no indague sobre el origen del mismo. Po aclara que no se refiere a eso, y Ping, consciente de ello, considera que ha llegado el momento de revelarle algo que debió decirle hace mucho tiempo. Al escuchar esto, Po le pregunta qué es lo que debe decirle. Ping revela entonces la verdad: él es adoptado. Po responde con tranquilidad que ya lo sabía. Intrigado, Ping pregunta quién se lo había dicho, a lo cual Po contesta que nadie se lo dijo, pero era algo evidente. A continuación, Ping inquiere por qué nunca le mencionó nada al respecto. Entonces Po le devuelve la pregunta sobre por qué él no se lo dijo antes. Finalmente, Po pide a su padre que le explique cómo llegó a ese lugar y le solicita información sobre su origen. En respuesta, Ping le dice que proviene de esto y le señala una caja. Le relata que era un día como cualquier otro en el restaurante. Salió de la parte trasera, donde acababan de entregar sus vegetales, y de repente una caja se abrió para revelar a un hambriento panda bebé. No había ninguna nota explicativa, así que esperó a que alguien viniera a buscarlo, pero no apareció nadie. Posteriormente lo llevó a la cocina, le ofreció comida, le dio un baño y mucho más. En ese momento tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Desde entonces, tanto la sopa como su existencia han adquirido un sabor mucho más dulce. Mientras el señor Ping narra esta conmovedora historia, se siente muy sentimental. Po, intrigado, le pregunta si eso es todo y le dice que debe haber más detalles. Entonces Ping le cuenta que hubo una ocasión en la que el pequeño panda se comió todos sus muebles de bambú. Aunque reconoce que su historia puede no tener un principio feliz, le invita a reflexionar sobre en qué se ha convertido. Lo tiene a él, posee el kung fu y disfruta de los fideos. Po asiente y le dice que es consciente de todo eso, pero aún tiene muchas dudas. Principalmente desea saber quién es realmente. Esta incertidumbre no es más que una consecuencia de la ruptura biográfica que Po acaba de experimentar. Por otro lado, el plan de Lord Chen continúa avanzando. Él ataca la ciudad de Gongmen, pero la tutela de los maestros está presente para defenderla. Los maestros guardianes le advierten que si no se retira del palacio, ellos acabarán con él. Sin embargo, Shen se ríe despectivamente y permite la entrada a una enorme y pesada caja que sus soldados colocan detrás de él. Entre los maestros se encuentran un rinoceronte, un buey y un cocodrilo. El maestro buey inicia el duelo contra Shen y los dos guerreros se unen en su intento por derrotarlo. El pavo real se defiende con destreza y aunque ofrece una fuerte resistencia, el rinoceronte logra neutralizarlo. Al verse impotente frente a las habilidades de combate de los maestros, Shen toma un momento para apartarse, abre su cañón, lo enciende y dispara, terminando con la vida del maestro buey. La noticia no tarda en llegar al palacio de Jade, donde Shifu comprende la gravedad de la situación. Tigresa comenta que la jornada defensiva del maestro es infalible contra cualquier técnica. Sin embargo, Shifu le explica que Shen no lo ha vencido gracias a una técnica convencional. Shen ha creado un arma que respira fuego y escupe metal, y si no logran detenerlo, este podría ser el fin del Kung Fu. Po expresa su preocupación, señalando que apenas ha comenzado a entender el Kung Fu, a lo que Shifu responde que ahora debe salvarlo. Les ordena a los 5 furiosos y a Po que vayan a destruir esa arma y lleven a Lord Chen ante la justicia. Sin embargo, Po se detiene y le pregunta a Shifu cómo puede lograrlo. ¿Cómo es posible que el Kung Fu venza algo que parece derrotarlo? Shifu le recuerda que no debe olvidar que cualquier cosa es posible con paz interior. Po se dirige a la misión, pero en ese momento su padre, Ping, lo detiene. Le dice que ha preparado algo especial para su viaje. Ha empacado comida para varias semanas, incluyendo galletas, panes, vegetales e incluso sus figuras de acción. Esta última sorpresa provoca que Mono comience a reírse. Po, un tanto avergonzado, le responde que no sabe qué son esas cosas. Además, Ping le entrega cuadros con pinturas que representan los mejores momentos compartidos, en caso de que se sienta solo durante su travesía. Po le explica a su padre que lo están esperando y que debe irse. Ping lo entiende y le dice que tiene un trabajo importante que realizar en un lugar desconocido, con fideos extraños y peligros horribles de los cuales podría no regresar. Con preocupación le pide que no vaya. Sin embargo, Po insiste en que debe hacerlo. Es el guerrero dragón y su deber es salvar el Kung Fu. Si no lo hace, se pregunta quién podría hacerlo, a lo que Ping le responde con tristeza que él es su hijo. Ambos sienten cómo se les borra la sonrisa del rostro al recordar la dura realidad. Po no es realmente su hijo biológico. Este pensamiento deja a Ping con el corazón roto y Po no actúa
actúa por herir a su padre, simplemente se encuentra atrapado en un conflicto monumental con su pasado. Los guerreros emprenden el viaje hacia la ciudad de Gongmeng. Mientras tanto, entre el acero fundido y la pólvora, Shen continúa con su plan. Durante la noche, Po y los 5 guerreros se encuentran en un barco. Po sueña con sus padres. En su sueño los imagina huyendo de él sin ningún remordimiento y reemplazándolo por un simple rábano. Este sueño revela el mayor temor de Po en toda esta situación, el miedo a haber sido abandonado por sus padres. La única información que posee hasta ahora es que fue encontrado en una caja. Finalmente, en el sueño, un extraño símbolo vuelve a aparecer, lo que provoca que Po despierte asustado y molesto. Sale del barco e intenta alcanzar la paz interior poniendo en práctica los movimientos de Shifu. Sin embargo, sus esfuerzos son inútiles, ya que encontrar esa paz va mucho más allá de aprender unos simples pasos. En ese momento llega Tigresa, quien percibe la desesperación de Po. Él le comenta que está entrenando y juntos comienzan a practicar un poco. Tigresa le confiesa que ya no siente nada porque ha pasado 20 años golpeando árboles. Ante esto, Po le pregunta si no existe un método más rápido para no sentir nada. Tigresa le pregunta por qué se encuentra solo en ese lugar y Po le revela que acaba de descubrir que su padre no es realmente su padre. Tigresa responde que debió ser una sorpresa enorme. Po asiente y ella le pregunta si eso le molesta. Él replica que no, ya que es un guerrero con nervios de acero, como ella, tan radical que no siente nada. En ese instante los demás guerreros interrumpen y preguntan sobre qué están hablando. Vibora menciona que Po tiene un trauma relacionado con sus padres, a lo que Mantis comenta que él tuvo mucha suerte porque no enfrentó problemas con su padre, tal vez porque su madre se lo comió antes de que él naciera. Finalmente, tras días de viaje, han llegado a la ciudad de Gongmeng. Al mismo tiempo, en el palacio, Shen observa el trono de su padre, pero no se siente en él. Comenta que su padre solía permitirle jugar a su lado en ese mismo lugar, prometiéndole que algún día ese trono sería suyo. Con rencor, Shen lo arroja por una ventana, simbolizando así su rechazo total hacia su pasado y todo lo que ha vivido. Posteriormente, coloca su cañón en el mismo sitio que ocupaba el trono, demostrando su determinación de intentar cambiar ese pasado. Exclama que con el arma a su lado, China se postrará ante él y que avanzarán en 3 días, cuando la luna esté llena y la marea alta. Luego le pide a la cabra que le prediga su futuro. Le solicita que mire en su tazón y le revele qué gloria le aguarda. La cabra responde que si continúa en la dirección actual, terminará al final de las escaleras. Luego la cabra le dice a Shen que solo percibe dolor, enojo y negación. Aunque parece que lo menciona en tono de broma, esas 3 simples palabras revelan mucho más sobre la compleja personalidad de Shen. Luego la adivina se toma en serio su papel, lanza unos polvos sobre su plato y el humo que se forma en el aire da vida a la imagen de un glorioso pavo real. Ante esta visión, el rostro de Shen se ilumina. Sin embargo, la adivina también advierte que él será derrotado por un guerrero de colores blanco y negro. Shen no puede tolerar escuchar esta profecía y furioso destruye la visión con un gesto despectivo, afirmando que eso es imposible y que ella lo sabe. La adivina le responde que no es imposible y que él también lo sabe. Intrigado y cada vez más ansioso, Shen pregunta quién podría ser ese guerrero. En ese momento, uno de sus soldados se acerca apresuradamente y le informa que ha visto a un panda. Describe al guerrero como alguien que lucha con una ferocidad sorprendente. Lo describe como grande y peludo, esponjado y tierno, tanto que da ganas de abrazarlo. Shen replica con desdén que ya no quedan pandas. Ante esta afirmación, la adivina le pregunta a Shen por qué no puede ver la verdad que está frente a él. Sin dudarlo ni un instante, Shen ordena al soldado que encuentre a ese panda y lo traiga ante él. Luego, con una determinación fría y calculada, le dice a la adivina que matará al panda para así desmentirla. Mientras tanto, Po y los 5 furiosos logran visualizar su objetivo. Tigresa les informa que el palacio de Shen se encuentra al otro lado de la ciudad. Po expresa con determinación que llegarán hasta allí y declararán que son los 5 furiosos, quienes vienen a hacer justicia. Sin embargo, Mantis le pregunta qué está pensando, ya que el lugar está repleto de lobos. Tigresa les advierte que deben alcanzar esa torre sin ser vistos por esos lobos, por lo que se mueven sigilosamente a través de la ciudad. En su camino se encuentran con una aldeana que está siendo oprimida por un guardia. Po se encarga de darle su merecido al guardia y le explica a la aldeana que su misión es liberar la ciudad. La mujer, esperanzada, menciona que tal vez los maestros cocodrilos y Wei, quienes se encuentran en prisión, podrían ayudarles. Motivados por esta nueva información, los 5 furiosos y Po deciden ir a liberar a esos maestros. Irrumpen en la prisión y neutralizan a todos los lobos que custodian el lugar. Sin embargo, lo que encuentran es completamente diferente a lo que esperaban. Po está emocionado ante la idea de recuperar la ciudad junto a sus ídolos guerreros, a quienes ha admirado desde su infancia. Pero para su sorpresa, estos maestros parecen haber perdido el interés en luchar. Les advierten que si intentan hacerlo, utilizarán su arma contra la ciudad. Confundido, Po les pregunta cómo es posible que protejan la ciudad al no protegerla. Insiste en que si todos luchan juntos, podrían lograrlo. Uno de los maestros le responde que si eso llegara a suceder, esa arma acabaría con la vida de todos ellos. Ante esta revelación, Po propone un ataque sorpresa. Sin embargo, el maestro Wei, con una expresión de resignación en su rostro, le dice a Po que es hora de rendirse. El Kung Fu ha muerto. Estas palabras golpean a Po con una fuerza abrumadora, afectan la esencia misma de su ser. Su pasión por el Kung Fu y su lucha por la justicia
familia se ven amenazadas. Lo que lo desequilibra aún más es saber que estas palabras provienen de los mismos maestros que él había considerado pilares inquebrantables de este arte. Ahora, la lucha por salvar a la ciudad y el Kung Fu trasciende lo físico. Se ha convertido en una batalla por preservar su propia identidad y las creencias que dan forma a su existencia. En ese momento, uno de los soldados irrumpe en el lugar. Al reconocerlo como uno de los suyos, marcado con el símbolo del lobo en su brazo, Po se lo toma de manera personal y decide acabar con él. Intenta huir, pero los 5 lobos furiosos lo persiguen a través de toda la ciudad. A pesar de su agilidad, el lobo logra tomar ventaja sobre ellos. Sin embargo, gracias al trabajo en equipo, Po es lanzado por los aires y aterriza justo sobre la criatura, dejándola prácticamente inconsciente. No obstante, este movimiento resulta ser un error, ya que no solo aterriza sobre el lobo, sino también en el palacio de Lord Chen. En consecuencia, quedan completamente rodeados, golpeados y esposados para ser llevados ante Shen. Po y los guerreros son escoltados por los lobos hasta llegar al palacio. Todos sienten un poco de nerviosismo, pero Po les asegura que todo estará bien, ya que tiene un plan. Mientras tanto, Shen practica cómo saludar al panda. La adivina le comenta que él siente miedo por una razón particular. Shen insiste en que no tiene miedo. Justo en ese instante, Po se acerca encadenado y afirma que si alguien debe sentir miedo, es él. Sin embargo, la adivina interrumpe nuevamente y le dice a Shen que el verdadero temor debería ser para él. Shen espera al panda desde el salón, convencido de que es un guerrero formidable y feroz, pero cuando finalmente lo ve, no puede evitar pensar que es un chiste. Po se encuentra exhausto después de haber subido las escaleras con gran dificultad. En ese momento, la adivina saluda a Po y le menciona que ha crecido mucho más de lo que había imaginado. Po le pide que deje de tocarlo. Shen se irrita y les ordena que terminen con las tonterías. Solicita que le traigan a los prisioneros. Más tarde, Po avista un pequeño arma. Cree erróneamente que se trata de la gran arma y decide destruirla. Sin embargo, se da cuenta de su error al ver el enorme cañón frente a él. Shen comienza a burlarse y pregunta si realmente ese es el guerrero destinado a derrotarlo. La adivina asegura saber con certeza que es Po quien tiene ese destino. Shen menciona que ha pasado toda una vida planeando su venganza y ahora tiene a Po arrodillado ante él. Confundido, Po le responde que no ha estado planeando nada durante toda su vida. Simplemente se enteró del asunto hace unos días y llegó para vengarse. La adivina interroga a Po sobre si no viene a vengar algo más importante, a lo que Po responde afirmativamente. Todas las bandejas y ollas que Shen ha hurtado serán devueltas. Intrigada, la adivina pregunta si no hay otra cosa más significativa por la cual debería vengarse. Sin embargo, Po confiesa no saber qué otras malas acciones ha cometido Shen. La adivina se sorprende ante esta respuesta y Po le pregunta qué otra cosa debería conocer al respecto. Shen comienza a reírse porque resulta evidente que Po no sabe lo que ha hecho. Po solicita a los presentes que le indiquen cuáles son sus carencias de conocimiento. Shen, con una sonrisa burlona, le responde que la única razón por la que aún está vivo es porque encuentra su ingenuidad algo entretenida, a lo que Po replica que la maldad de Shen le resulta bastante molesta. Shen, sorprendido por la respuesta, desafía a Po preguntándole quién se cree. En respuesta, Po le interroga sobre su propia identidad. En ese momento, Shen estalla en una risa maníaca y ordena a sus guardias que apunten, a punto de disparar. Sin embargo, Mantis apaga el cañón justo a tiempo. El guardia lo enciende nuevamente, pero Mantis lo apaga otra vez, haciendo imposible que les disparen. Esto es posible gracias a que, cuando fueron esposados, encerraron en una jaula a una figura idéntica a Mantis. Nadie sospechó nada al observar que ambas figuras compartían color y tamaño. En esta tensa situación, Víbora libera a todos y comienza la pelea, destruyendo el cañón en el proceso. En medio del caos, Shen despliega sus plumas. Cada una de ellas posee un símbolo que evoca en Po visiones del pasado, recordándole el momento en que fue abandonado por su madre. Al ver estos signos, Po se distrae brevemente, lo cual permite a Shen escapar mientras ordena derribar la torre a como dé lugar, lanzando cañonazos y flechas. A pesar de los ataques, nuestros héroes logran escapar saltando desde las alturas y escabulléndose entre las casas. Al enterarse de su fuga, Lord Chen da órdenes para cargar los barcos con cañones y municiones con el fin de salir al mar abierto y conquistar más territorio. Los lobos se ponen manos a la obra y dejan la cárcel abierta. Así es como los furiosos y Po se dirigen hacia allí. Los maestros les reclaman por haber intentado vencerlos, mientras que los furiosos también reprochan a Po por no haber detenido a Shen. Po les pide un poco de fe en él. Había esperado que Shen huyera porque consideraba que todo era un truco, un plan para descubrir sus intenciones. Mono le dice que eso no tiene sentido y Tigresa refuerza el argumento preguntándole qué sucedió cuando tuvo a Shen bajo su control. Po explica que se distrajo momentáneamente. Ante esto, Tigresa ordena a Po quedarse en la cárcel, ya que su presencia representa un peligro durante la pelea debido a su debilidad frente al símbolo. Al escuchar esto, Po se niega a acatar la orden e intenta vencer a Tigresa en combate. Sin embargo, es derrotado con facilidad. Al darse cuenta de que no puede superarla, le explica que Shen estuvo presente cuando fue abandonado por sus padres. Por ello sabe de dónde viene y quién es realmente. Es precisamente por esa razón que Po siente la necesidad de ir tras él. Al escuchar esto, Tigresa comprende la situación y abraza a Po, aunque le ordena que permanezca en su lugar. Mientras tanto, Shen decide liberar a la adivina, pues ya no le resulta
resulta útil. Ella se aleja y los 5 furiosos logran conseguir TNT para volar la fábrica donde se producen los cañones. Así lo hacen, introducen los explosivos y los activan. Sin embargo, se percatan de que Po se encuentra enfrentándose a Shen cuando en realidad debería estar en prisión. Por lo tanto, deciden regresar y apagar las explosiones. Mientras tanto, Po lucha contra Shen y en un momento crítico casi cae a la lava. Afortunadamente logra evitarlo. Por otro lado, los 5 furiosos combaten contra el ejército de lobos, pero son capturados por los gorilas debido a la gran cantidad de lobos que los rodea. En ese instante, Po le exige respuestas a Shen, ya que no tiene más opción que enfrentar la situación. Shen le pregunta si realmente cree que conocer la verdad sanará sus heridas o llenará algún vacío en su vida. También menciona que sus padres no lo amaban. En ese preciso momento, Shen desenfunda un enorme cañón y dispara contra Po, lanzándolo por los aires hasta caer en el río. A una gran distancia de allí, Shifu siente intensamente lo que acaba de suceder. A continuación, vemos a Po completamente desmayado encontrándose con la adivina. Ella se apiada de él y le brinda té mientras cura sus heridas, motivada por el deseo de que Po cumpla con su destino. Él le pregunta dónde se encuentra y ella le responde sorprendida por lo poco que recuerda, aunque lo comprende, ya que era muy pequeño cuando ocurrieron esos eventos. En ese instante, Po evoca algunos recuerdos de su infancia. En ellos visualiza a sus padres, pero por alguna extraña razón, todo se torna de un color rojizo. Así nos enteramos de que Shen atacó la aldea y ordenó eliminar a todos sus habitantes. En ese momento crucial, el padre de Po hace todo lo posible para protegerlo, mientras su madre lo lleva muy lejos. Regresando al presente, observamos cómo Po comienza a practicar la paz interior y progresa en su dominio. Al mismo tiempo, revive memorias de cuando su madre lo llevaba en brazos mientras escapaban de los lobos. Finalmente, ella lo coloca en una canasta de vegetales y se sacrifica para distraer a los depredadores. En ese momento, la adivina le pregunta, ¿entonces quién eres, panda? Él responde con determinación que es Po y que necesita un sombrero. Por otro lado, Shen tiene capturados a los 5 furiosos y se dirigen hacia la bahía, destruyendo todo lo que se interpone en su camino. En ese momento, Po hace una aparición un tanto vergonzosa, pero rápidamente se baja y comienza a enfrentarse al ejército de lobos. Los derrota con valentía y logra liberar a los 5 furiosos. La batalla inicia y logran vencer a varios enemigos, pero pronto aparecen el buey y el cocodrilo, quienes expresan que solo decidieron unirse a la lucha porque Shifu los convenció. En ese instante, Shifu aparece y les ordena bloquear el paso utilizando los mismos barcos, a lo que ellos acceden. Sin embargo, Shen dispara un cañón, impactando tanto a su propio ejército como a los buenos, ya que solo así podrá desbloquear el paso y salir hacia la bahía. Observamos que los furiosos son derrotados y yacen exhaustos, sin energía para continuar peleando. Al ver esta situación desesperante, Po se coloca sobre un trozo de madera frente a los barcos y adopta la postura de la paz interior. En ese momento, Shen ordena dispararle, pero Po logra controlar la bala enemiga al imaginar que es simplemente una gota de agua. Todos los presentes se sorprenden ante este asombroso logro, pues consideran que es imposible. Los enemigos comienzan a dispararle cañonazos, pero Po los esquiva con destreza. Luego toma control de esos proyectiles y se los lanza de regreso. Poco a poco empieza a destruir los barcos enemigos, y en uno de esos momentos, una bola de gran fuerza regresa y arrasa con el barco principal junto al cañón. Shen no comprende lo que sucede, ha sido derrotado por un simple panda. Le pregunta cómo encontró la paz interior después de haberle quitado a sus padres y dejarle cicatrices permanentes, a lo que Po responde que esa es precisamente la cuestión. Las cicatrices sanan. Shen replica que no es cierto, lo que sanan son las heridas. Po le dice que debe dejar todo en el pasado porque simplemente no importa. Lo único relevante es en lo que él decide convertirse. Cegado por el odio, Shen intenta pelear nuevamente, pero es derrotado cuando el cañón lo aplasta. Luego todos se reúnen para felicitar a Po. Shifu le dice que finalmente ha encontrado la paz interior y a una edad tan temprana. Po, con modestia, responde que tuvo un excelente maestro. Posteriormente vemos a Po regresar a casa, donde Ping lo abraza con gran alegría. Ping le pregunta cómo le fue y si logró salvar a China. Po le asegura que sí y comienza a contarle que durante su viaje encontró la aldea de sus orígenes, descubrió cómo terminó en esa canasta y ahora sabe quién es realmente. En ese momento le confiesa que él es su hijo y ambos se abrazan con emoción, mientras Po le dice cuánto lo ama. Más adelante, en un lugar distante, se observa una ciudad repleta de pandas. Uno de ellos es el padre de Po, quien comenta con esperanza que su hijo está vivo. En esta tercera aventura del panda Po, nuestro protagonista se verá obligado a enfrentar 2 desafíos de magnitud épica, el primero de origen sobrenatural y el segundo que se desarrolla muy cerca de su hogar, con la inesperada aparición de quien afirma ser su padre biológico. A lo largo de esta travesía, Po adquirirá un vasto conocimiento sobre los pandas, mientras se enfrenta a la responsabilidad de entrenarlos para que se conviertan en maestros del Kung Fu. Logrará superar este formidable desafío. Todo comienza con el maestro Uguay, quien se encuentra sumido en una profunda meditación en el vasto y etéreo reino espiritual. En medio de su tranquila contemplación, de repente, una afilada cuchilla se dirige velozmente hacia él. Con los ojos cerrados y una concentración inquebrantable, Uguay la atrapa con destreza en sus manos y con un movimiento ágil y preciso, la lanza para desviar la segunda cuchilla que se aproxima por su lado. Con total entendimiento
interesa y sin mostrar signos de inquietud o sorpresa, Oogway saluda al dueño de las cuchillas voladoras, que resulta ser Kai, su viejo amigo de antiguas batallas. Oogway le recuerda que su épica batalla terminó hace 500 años, a lo que Kai responde con determinación que está listo para la revancha que tanto anhela. Oogway bromea diciendo que ya se había tardado demasiado en volver a buscarlo y se ríe ante la situación. Kai no pierde tiempo y se lanza sobre él, iniciando un intenso combate lleno de energía y destreza. Oogway observa con atención que Kai ha ganado en fortaleza desde su último encuentro. Entonces Kai le revela que durante 500 años en el reino de los espíritus ha aprendido valiosas lecciones y ha absorbido el chi de todos los maestros allí presentes. Oogway se sorprende ante esta revelación inesperada y Kai le advierte que pronto también tomará su poder. Con determinación en sus ojos, Oogway le pregunta cuándo entenderá que cuanto más toma, menos tiene al final. Una reflexión profunda que resuena en el aire entre ellos. En un último esfuerzo por liberarse y demostrar su fuerza, Oogway canaliza toda su energía en un poderoso golpe del yin y el yang. Sin embargo, incluso con todo su poder acumulado, Kai logra superar la barrera utilizando dos enormes rocas como armas e ata el cuerpo de Oogway con una cadena impenetrable. Kai proclama con voz triunfante que finalmente podrá regresar al mundo de los mortales con el chi de Oogway a su disposición y que esta vez no habrá nadie para detenerlo en su camino hacia la conquista. A pesar de la adversidad y de estar enfrentando lo que parece ser su final inminente, Oogway mantiene la calma y serenidad que siempre lo han caracterizado. Le dice a Kai que nunca fue su destino detenerlo en sus ambiciones desmedidas, pero señala con seriedad que ha puesto a otro en ese camino oscuro. Luego cierra los ojos lentamente, sonríe con tranquilidad y su chi es absorbido por la fuerza de Kai, transformándose en un hermoso medallón de color esmeralda brillante. Finalmente, Kai expresa con arrogancia que entonces lo encontrará nuevamente y también tomará su chi para aumentar aún más su poder. Por otro lado, observamos a Po junto a los 5 furiosos, quienes se encuentran en el restaurante de Pink. Todos ellos piden sopas de fideo y bollos de tofu, mientras que los habitantes del valle admiran la presencia de Po. Posteriormente llegan al palacio de Jade, donde Shifu le comunica a Po que antes de la batalla de puños se lleva a cabo la batalla de la mente. Con un gesto teatral, Shifu realiza una entrada dramática. Po, intrigado, le pregunta qué están celebrando, a lo que Shifu responde que hoy será su última clase. Po se sorprende ante esta noticia y expresa su preocupación, mencionando que no sabía que Shifu estaba enfermo, aunque sí ha notado que parece un poco diferente. Shifu aclara que no ha estado enfermo, lo que lleva a Po a retractarse y afirmar que realmente lo ha notado en buena salud. Shifu explica que esta será la última clase que impartirá porque, a partir de ahora, el entrenamiento de los 5 furiosos quedará en manos del guerrero dragón. Todos se sorprenden ante esta revelación, incluyendo a Po, quien le pregunta a Shifu por qué no eligió a Tigresa para esa responsabilidad, dado que ella siempre les indica qué hacer. Shifu responde que Tigresa no es el guerrero dragón. Po insiste en que son los 5 furiosos y argumenta que Shifu puede enseñarles. Sin embargo, Shifu le recuerda que siempre hay algo nuevo por aprender, incluso para un maestro experimentado. Luego le enseña un nuevo movimiento conocido como la salida dramática antes de marcharse. A continuación, los 5 furiosos se inclinan ante Po, su nuevo maestro, mostrando su disposición para descubrir lo que pueden aprender de él. Tigresa le comenta a Po que lo único que está en juego es el respeto de ellos hacia él. Todos comienzan a entrenar y Po se esfuerza al máximo para guiarlos en los movimientos de Kung Fu. Sin embargo, la situación se torna un verdadero desastre y todos terminan gravemente heridos. Po, con cierta incertidumbre, les pregunta si al menos lograron aprender algo, a lo que Tigresa le responde que sí, aprendieron que él no sabe enseñar. Durante la noche, Po se siente decepcionado consigo mismo, reconociendo que su desempeño fue un completo fracaso. En ese momento escucha a unos gansos comentando sobre cómo Shifu pudo elegir a Po como maestro, dado que parece no saber nada al respecto. Al ver la estatua de Oogway, Po se disculpa sinceramente con él. Luego se encuentra con Shifu, quien le pregunta cómo transcurrió su primer día como maestro. Po responde que fue un día humillante. Shifu menciona que eso es lo que ha escuchado. Po expresa su deseo de retirarse, a lo que Shifu le pregunta si se refiere a abandonar la enseñanza o a escapar de la humillación. Po aclara que desea retirarse de ambas cosas y confiesa que no comprende por qué pensó que podía impartir esa clase. Shifu le dice que sabía que no podría hacerlo. Entonces Po le reprocha haberlo puesto en el rol de maestro solo para que fracasara. Shifu responde que si Po solo hace lo que ya sabe hacer, nunca será más de lo que es hoy. Po replica que no desea ser más grande, le gusta quién es en este momento. Shifu le responde que ni siquiera sabe realmente quién es él. Po insiste en que sí lo sabe, es el guerrero dragón. Shifu le pregunta qué significa ser el guerrero dragón, a lo que Po responde que implica andar por ahí golpeando y pateando, defendiendo el valle. Shifu le cuestiona si realmente cree que eso fue lo que el gran maestro Oogway vio en él. Una profecía de 500 años se ha cumplido y no fue para que pase sus días pateando traseros y paseando por el pueblo saludando admiradores. Le dice a Po que Oogway vio grandeza en él, una grandeza mucho mayor de la que él mismo logra ver. Un increíble poder está esperando ser reclamado por él. Shifu junta sus manos y comienza a canalizar el poder del chi, utilizándolo para revivir una flor marchita. Po, sorprendido, le pregunta qué fue eso. Shifu le explica
explica que se trataba del chi, y Po, curioso, cuestiona qué es exactamente el chi. Shifu le responde que es la energía que fluye a través de todos los seres vivos. Intrigado, Po pregunta si al tomar clases podría realizar hazañas tan asombrosas como esa. Shifu aclara que no se refiere a eso. En realidad, lo que quiere decir es que si Po se dedica a aprender, tendrá el tiempo necesario para llevar a cabo cosas extraordinarias como esa. Le explica que la maestría del chi implica también alcanzar la maestría de uno mismo. Recuerda cómo Oogway pasó 3 décadas en una cueva planteándose una sola pregunta: ¿quién soy yo? Y señala que Po tendría suerte si pudiera mantenerse en silencio durante 5 minutos sin ser interrumpido por él. Efectivamente, Po lo interrumpe y le pregunta si ahora deberá sentarse en una cueva durante 30 años. Shifu le responde que llegará ese momento, pero solo después de haber dominado las enseñanzas adecuadas. Po, desanimado, comenta que nunca podrá llegar a ser como él, a lo que Shifu replica que su intención no es convertirlo en un reflejo de sí mismo, sino en la mejor versión de él mismo. Po se plantea entonces la pregunta: ¿convertirme en mí? Y sostiene que eso no tiene sentido. Además, agrega que si esto se vuelve aún más confuso, podría convertirse en el nuevo Oogway. Por otro lado, Kai regresa al reino mortal, a la Tierra, mientras algunos habitantes del lugar observan atónitos lo que está sucediendo. Kai les pregunta dónde se encuentran, a lo que ellos responden que están en la granja. Luego, él indaga si, al pisarlos, morirían. Ellos confirman que sí, y en ese momento Kai se da cuenta de que ha vuelto al reino de los mortales. Exclama con firmeza que ha regresado. Los dos habitantes, confundidos, le preguntan quién es Kai. Él responde con orgullo que es el general Kai, líder supremo de la guerra en toda China. Sin embargo, ellos aún no parecen reconocer su nombre. Entonces Kai añade que es el asesino de Jade y el amo del dolor. Tal vez lo conozcan como la bestia de la venganza. A pesar de sus palabras, los habitantes continúan sin saber quién es realmente. Kai les revela que fue compañero de Oogway y menciona que ellos sí conocen a Oogway. Los habitantes asienten y comentan que fue un gran guerrero. Ante esto, Kai los silencia con un gesto autoritario y utiliza sus medallones de chi para resucitar a los maestros de Kung Fu, convirtiéndolos en su ejército personal. Les ordena que busquen a los estudiantes de Oogway con la misión de destruir todo lo relacionado con él, asegurándose así de que nadie recuerde al gran maestro Oogway. Mientras tanto, Po se encuentra en casa de su padre, Ping, disfrutando de un baño y jugando con sus figuras de acción. En ese momento, Ping llega y le pregunta qué le sucede. Po responde que no hay nada, pero Ping no está convencido. Al entrar, lo encuentra bañándose con sus figuras y, en lugar de echar sal a la bañera, Po está utilizando pimienta de Sichuan. Finalmente, Po confiesa que, en realidad, sí le pasa algo. Ante esta revelación, Ping le pide que se lo cuente. Po le explica que Shifu le ha dicho que no sabe lo que significa ser el guerrero dragón y que ahora también debe asumir el papel de maestro. Él había creído que finalmente entendía quién era, pero si no es un guerrero dragón, ¿quién es realmente? Ping le aconseja que acepte el trabajo de maestro de Kung Fu, ya que eso representa un ascenso. Le menciona que algún día, cuando esté a cargo del palacio de Jade, podrá vender fideos en la recepción. De repente, alguien interrumpe y les informa que están a punto de romper el récord de Po en la competencia de comer dumplings. Tanto Ping como Po corren a ver al competidor y, para su sorpresa, descubren que es otro panda. Po había pensado que era el único panda que quedaba en el mundo. El desconocido se presenta como Li Shan, un viajero que lleva años buscando a su hijo, quien se perdió cuando solo era un bebé. Po comparte con él que también ha perdido a su padre. Li Shan expresa su pesar por la situación y le desea suerte. Sin embargo, pronto Po se da cuenta de que él es el hijo que Li Shan ha estado buscando y corre hacia él para abrazarlo emocionado. La alegría desborda el corazón de Po. Había creído haber perdido para siempre a ambos padres biológicos. Lleno de celos y confusión, Ping expresa su desconcierto. Pensaba que Po era el único sobreviviente de su especie tras los actos de Shen. Li le revela entonces que aún quedan muchos pandas en el mundo. Intrigado, Po pregunta dónde se encuentran y Li responde que hay una aldea secreta de pandas en las montañas. Po, lleno de curiosidad, pregunta cómo supo dónde encontrarlo. Li menciona que recibió un mensaje que lo guió hasta allí. Ping cuestiona cómo pudo recibir un mensaje si nadie sabía cómo localizarlo. Esto le parece muy sospechoso. Li explica que fue un mensaje del universo. Luego, Li pregunta a Po sobre todo lo relacionado con el guerrero dragón. Po se interesa por cómo supo que era el guerrero dragón y si el universo también se lo dijo, a lo cual Li responde que no, fue un cartel que vio. Finalmente, Po declara entusiasta que tiene mucho que mostrarle y asegura a Li Shan que estará muy orgulloso. Con gran entusiasmo, Po lleva a su padre al palacio de Jade, explicándole que se trata del hogar de los artefactos más valiosos de toda China. Li Shan, sin embargo, comenta que ese lugar le parece muy bárbaro. Po asiente y le advierte que, aunque lo sea, debe tener cuidado, ya que todo en ese lugar es extremadamente frágil. A continuación, ambos comienzan a jugar con los legendarios artefactos. Li Shan desea continuar jugando con Po, pero en ese momento, el maestro Shifu y los 5 furiosos los observan desde una distancia cercana. Po, con una sonrisa traviesa, les dice que no adivinarán quién acaba de llegar ni en 1.000.000 de años. Los 5 furiosos y Shifu, desafiando la afirmación de Po, logran adivinar y le dicen que se trata de su padre. Con orgullo, Po presenta a su padre a los 5 furiosos y a Shifu. Este último invita al padre de Po al salón de entrenamiento, ya que Po va a impartir
impartir la clase. Sin embargo, Po, sintiéndose un poco avergonzado, le sugiere que quizás su padre debería descansar un poco. En ese instante, una alarma comienza a sonar, anunciando un peligro inminente en el valle. Ante esta situación, todos deben salir rápidamente a combatir y proteger a los ciudadanos. Al enfrentarse a sus enemigos, Po observa las criaturas verdosas provenientes de Jade y se da cuenta de que en realidad son grandes maestros del pasado. Juntos logran neutralizar al ejército verde. No obstante, Kai ha cumplido su objetivo: identificar a los discípulos de Oogway. Kai se comunica a través de las estatuas de Jade y le informa a Po que pronto tomará su chi, así como el de los demás. Al finalizar su advertencia, revela su nombre, Kai. Luego transforma el ejército en medallones y los desaparece de allí, dejando a Po y a sus compañeros en un estado de gran confusión. Po, desconcertado, pregunta a Shifu qué fue lo que acaba de suceder, a lo que Shifu responde que el nombre de Kai no le resulta familiar. Shifu se dirige junto a los 5 furiosos, Po, Lee y Ping, hacia la sección de rollos, donde encuentran el documento que explica quién es Kai. Tras abrirlo, no encuentra información alguna. Sin embargo, al inspeccionarlo más detenidamente, descubre unos textos escritos con la caligrafía de Oogway. Estos relatos narran que hace mucho tiempo existió un hermano de armas, un joven guerrero ambicioso que comandaba un gran ejército y que luchaba junto a Kai, su amigo más cercano. Un día fueron emboscados y él quedó gravemente herido. Su amigo lo cargó durante días en busca de ayuda hasta que llegaron a una aldea secreta situada en lo alto de las montañas, un antiguo lugar de sanación habitado por pandas. Estos pandas utilizaron el poder del chi para sanarlo y le enseñaron cómo canalizarlo. Sin embargo, Kai deseaba acaparar todo ese poder para sí mismo. Comprendió que aquello que podía otorgarse también podía ser arrebatado. Oogway se vio obligado a intervenir para detenerlo. La batalla resultante sacudió la tierra hasta que finalmente desterró a Kai al reino de los espíritus. Para regresar al mundo mortal, solo podrá ser detenido por un verdadero maestro del chi. Al concluir la lectura, Po le comenta a Shifu que solo él podría detener a Kai, ya que es un verdadero maestro del chi. Sin embargo, Shifu replica que apenas logra hacer florecer una flor y que necesitará al menos unos 30 años más y una cueva para perfeccionar sus habilidades. Los 5 furiosos exclaman entonces que requieren un maestro del chi urgentemente, pues Kai continuará robando el chi de los maestros hasta consumirlos por completo. Lee da un paso al frente y se dirige a Po, afirmando que él puede enseñarle. Po, con cierta curiosidad, le pregunta si realmente sabe cómo hacerlo. Lee responde con confianza que sí, ya que es un panda. Po reflexiona sobre esto y concluye que seguramente el universo lo ha llevado hasta allí por una razón. Luego, Po le pregunta qué debe hacer a continuación, y Lee le indica que debe regresar a casa con él. Es esencial que redescubra lo que significa ser un panda, aprender a vivir como panda, a dormir como panda y a alimentarse como panda. En ese instante llega Pink, quien expresa su preocupación por la posibilidad de que Lee aleje a Po de él. Además, pide una segunda opinión sobre la situación. Ante esto, Shifu interviene y sugiere que es preferible que Po se dirija a esa aldea secreta. Po explica que solo un maestro del chi puede detener a Kai y que él debe aprender a dominar el chi al comprender quién es en verdad. En respuesta, Pink se ofrece a empacar el almuerzo para el viaje. A la mañana siguiente, Lee y Po inician su camino hacia la aldea. Mientras tanto, Víbora le pregunta a Shifu si realmente cree que Po logrará dominar el chi a tiempo. Shifu responde que no importa lo que él crea, lo único relevante es lo que el universo decide. Grulla plantea una inquietud sobre qué harán ellos en esa situación, y Shifu les instruye a seguir el rastro de las criaturas de Jade sin enfrentarlas directamente, ya que cada enemigo al que se enfrenta Kai lo fortalece aún más. Grulla cuestiona por qué deben hacer eso. ¿Acaso fue por su curiosidad? Shifu aclara que no es por eso, sino simplemente porque él tiene la capacidad de volar. Así, Grulla se marcha junto con Mantis. Por otro lado, mientras avanzan por el camino, Po y Lee se percatan de que Pink se encuentra escondido en la mochila. Pink desea asegurarse de que su hijo llegue a salvo a su destino. Lee le advierte que no pueden compartir la ubicación de la aldea con nadie, a lo que Pink responde cuestionando si realmente cree que no puede guardar un secreto, recordándole que lo educó durante 20 años antes de revelarle que era adoptado. Lee, sorprendido por esta afirmación, argumenta que sería cruel obligar a Pink a regresar volando, así que decide permitirle continuar el viaje junto a ellos. Al llegar a la aldea, se encuentran con un lugar vibrante y lleno de color, repleto de pandas de todas las edades. Todos se acercan a Po para darle la bienvenida y se muestran muy contentos por su llegada. Una niña panda se aproxima a Po y le arrebata su figura de acción de tigresa. Ella le dice que la quiere y Po no tiene más opción que aceptar que se la quede. Lee exclama con entusiasmo que habrá un banquete en honor a su hijo y todos comienzan a rodar alegremente. Po, curioso, le pregunta a su padre qué es lo que están haciendo y Lee le responde que los pandas no caminan, ruedan. Así Po también empieza a rodar junto con ellos. Durante el banquete, Po intenta comer dumplings utilizando palillos, pero pronto se da cuenta de que los demás pandas los consumen con las manos. Un pequeño panda le pregunta si solo come uno a la vez, mientras observa cómo todos disfrutan varios dumplings simultáneamente. Luego, Po fija su atención en una panda que está bailando. Ella se presenta como Mei Mei. Lee le dice a Po con orgullo que ella es la mejor bailarina de listones de todo el mundo. Por otro lado, Grulla y Mantis se encuentran con varios maestros de Kung Fu que se dirigen con la intención de derrotar a Kai. Deciden unirse a ellos en esta misión, sin embargo,
embargo, lamentablemente Kai logra encerrarlos a todos en piedras verdes. A la mañana siguiente, Po se despierta muy temprano, emocionado por el primer día de su entrenamiento panda. Con entusiasmo, despierta a su padre diciéndole que ya está listo para comenzar su jornada. Lee, sorprendido, le explica que los pandas suelen dormir hasta después del mediodía y le recuerda que la lección número 1 es volver a la cama. Así, Po regresa a su lecho para continuar disfrutando de su sueño reparador. Además, le enseña a divertirse como ellos, a relajarse de la misma manera y a disfrutar de la comida característica de su especie. Po se integra al grupo con facilidad, comienza a establecer relaciones significativas con cada uno de los pandas y aprende a apreciar las cualidades que los hacen únicos. Después de un intenso entrenamiento en la vida de un panda, Po expresa su agradecimiento a su padre por mostrarle lo que significa ser un panda. Con curiosidad, le pregunta cuándo cree que estará listo para aprender a dominar el chi. Lee, con una sonrisa, le responde que será pronto, muy pronto. Lee invita a Po a su casa y le revela algo muy especial, una pintura de Po cuando era bebé, junto a su madre, la difunta esposa de Lee, quien sacrificó su vida por el bienestar de su hijo. Lee comparte con Po lo excepcional que era su madre. Él solía considerarse el panda más afortunado hasta que la tragedia llegó a su vida y lo hizo perderlo todo. Po, con ternura, asegura a su padre que no tiene por qué temer perderlo de nuevo y le ofrece un cálido abrazo, reafirmando así su fuerte vínculo. Mientras tanto, el palacio de Jade recibe múltiples mensajes que informan sobre la misteriosa desaparición de los maestros de Kung Fu de las distintas provincias de China. Esto indica que Kai ya ha tomado su chi. Shifu comprende que ellos son los únicos que pueden proteger el palacio de Jade y toda la sabiduría que Oogway les ha legado. En ese instante, Kai aparece con su ejército, en el cual ahora se encuentran Mantis y Grulla. Shifu y sus alumnos luchan con valentía para defender el legado de Oogway. Sin embargo, cuando Shifu se da cuenta de que el medallón que Kai lleva colgado en su cuello es el chi de su maestro Oogway, pierde la concentración, lo que permite a Kai ganar ventaja sobre él. Tal como Shifu solía advertir a sus alumnos, antes de la batalla del puño siempre debe existir una batalla en la mente. Cuando solo quedan Shifu y Tigresa enfrentándose a Kai, el maestro le pide a Tigresa que escape y avise a Po, aunque ella no desea abandonar a su maestro. Finalmente obedece, toma el rollo y se dirige rápidamente hacia la aldea. Shifu observa cómo Kai inserta sus cuchillas en la estatua de Oogway y la utiliza para destruir el palacio de Jade, el legado de su sabio maestro. Kai menciona la traición de su hermano de armas y arroja la estatua de Oogway, que se rompe en 1000 pedazos. Con pesar, Shifu le pide disculpas a Oogway por haberle fallado. Sin embargo, aún confía en su sabiduría y le dice a Kai que siempre habrá alguien dispuesto a detenerlo. Con estas palabras, Kai toma el chi de Shifu y lo convierte en un medallón, sellando así su destino. Mientras tanto, Po se encuentra disfrutando de la compañía de los pandas en la aldea. Sin embargo, cuando se halla a solas, intenta realizar los movimientos necesarios para revivir una flor marchita. En ese preciso instante, Tigresa llega a la aldea y Po le pregunta qué está haciendo allí. Tigresa le responde que Kai ha atacado el valle, apoderándose de todos los maestros de China, incluido Shifu y los demás. Kai ha destruido todo a su paso y ahora se dirige hacia la aldea, advirtiéndole que viene por él y por todos los pandas. También le ruega que le diga que ha dominado el chi. Inmediatamente, Po se dirige hacia su padre y le solicita que le enseñe la técnica secreta para dominar el chi. Lee, su padre, le responde que necesita más tiempo. Po insiste en que no dispone de más tiempo, debe aprenderla ahora. Lee explica que aún no está listo, pero Po replica que sí lo está. Ya ha dominado las siestas, levantarse tarde, disfrutar de las hamacas y los baños calientes. Se siente en perfecta sincronía con su naturaleza panda y le pregunta por qué su padre no quiere enseñarle la técnica. Finalmente, Lee revela que él mismo no la conoce. Nadie la conoce en la actualidad. Tal vez antes sí existía ese conocimiento, pero ya no. Po se siente traicionado y le dice a su padre que le ha mentido. Lee admite que sí lo hizo, pero lo hizo para salvarle la vida, ya que había descubierto que un maniático armado con espadas encadenadas lo estaba buscando. Le pregunta qué esperaba que hiciera. No podía quedarse con los brazos cruzados. A esto, Po responde firmemente que él es el guerrero dragón y su deber es enfrentarse a maniáticos como ese. Sin embargo, también señala que por culpa de su padre dejó el valle desprotegido y a sus amigos vulnerables. Lee le dice que él también estaría en peligro y recuerda cómo lo perdió una vez. No puede permitirse perderlo de nuevo, pero Po le responde con tristeza que ya lo ha perdido, dejándolo con el corazón destrozado. Po observa cómo toda la aldea se encuentra en proceso de evacuación y todos están alertados ante la alarmante noticia. En medio de esta situación, nuestro guerrero dragón, sin tiempo que perder y sin la compañía de sus amigos, decide fabricar un muñeco de bambú. Comienza a practicar con él, preparándose para que Kai no lo sorprenda desprevenido cuando llegue. Por otro lado, Pink se dirige a la casa de Lee. Al llegar, le dice que no es el único que ha mentido. En realidad, él no fue a la aldea porque temía que Po pasara hambre. Estaba preocupado porque pensaba que Lee podría robarle a Po. Sin embargo, pronto se dio cuenta de lo ridículo que era ese pensamiento, ya que el hecho de que Lee forme parte de la vida de Po no significa menos para él, sino más. Lee responde que ya no es parte de la vida de Po debido a su mentira, a lo que Pink replica que eso es parte de la paternidad. Lee le responde que Po jamás lo perdonará, pero Pink insiste en que ha mentido a Po durante 20 años. A veces, los padres toman decisiones equivocadas por razones correctas. Po se siente dolido y confundido, y aún tiene la responsabilidad de salvar
salvar el mundo. Para lograrlo necesita contar con el apoyo de sus dos papás. A continuación observamos que Tigresa le señala al guerrero dragón que, entrenando de esa manera, no logrará vencer a Kai. Ella ha peleado contra él y sabe que cuenta con un ejército de muñecos verdes que tienen la capacidad de ver todo lo que Kai observa. Juntos idean un plan y parece ser que la única forma de derrotar al enemigo es formando un ejército. Así, todos los pandas del pueblo se unen a Po. A pesar de que no saben Kung Fu, el guerrero dragón se dispone a enseñarles, asumiendo el rol que le dejó Shifu, el de instructor de Kung Fu, pues se enfoca en las habilidades de cada uno de los pandas, ahora sus alumnos. Una vez identificadas estas habilidades, se dedica a perfeccionarlas lo mejor posible. La estrategia consiste en que todos distraigan a Kai para que Po pueda sorprenderlo y realizarle la llave dactilar Wuxi. Finalmente llega el momento del combate. Kai hace su aparición y libera a todo su ejército, que incluye a los 5 furiosos, a Shifu y a varios maestros de Kung Fu. Estos comienzan a perseguir a Po. Sin embargo, de repente los pandas que se habían mantenido ocultos emergen estratégicamente. Con sus habilidades perfeccionadas van derrotando uno a uno a los enemigos. Algunos los aplastan, mientras que otros los abrazan, dejándolos inmóviles. Así, todos los pandas se unen para luchar juntos. Po, al encontrarse libre y sin ningún rasguño, se dirige a enfrentarse con Kai. Al llegar frente al enemigo, intenta aplicar la llave dactilar Wuxi. Sin embargo, al bajar el meñique, nada sucede. Kai se ríe y le comenta que esa técnica solo funciona con mortales, y él no es uno de ellos. Así comienza una intensa pelea entre ambos. Desafortunadamente, Po pierde en el primer asalto, pero justo cuando está a punto de ser derrotado, se le ocurre un ingenioso plan. Se sube sobre Kai y realiza la llave dactilar Wuxi consigo mismo. Dado que esta solo es efectiva en mortales, ambos son transportados al reino de los espíritus, dejando a su paso un camino de flores rosas. Mientras tanto, los pandas se reúnen y, sin saberlo, intentan ejecutar la técnica del chi. Sorprendentemente, todos logran hacerlo. Comienzan a ayudar a Po en su transformación en un maestro del chi. Vemos cómo Po recibe toda esa energía y logra controlarla para liberarse de las garras de Kai. En el clímax del enfrentamiento, Po une sus manos y aparece el símbolo del yin y el yang. Luego extiende sus manos con un movimiento suave y le regala todo su chi a Kai. Este último explota debido a la abrumadora energía que no puede controlar. En ese instante, todos los maestros y los 5 furiosos son liberados, incluyendo a Oogway. Este último agradece al guerrero dragón y le revela que fue él quien avisó a su padre para que fuera en busca de su hijo, ya que lo necesitarían. Además, Oogway menciona que desde el principio supo que Po era el elegido para convertirse en el guerrero dragón. Hace 500 años, los pandas lo ayudaron a descubrir el chi y la conexión necesaria para sanar a otros. Ahora Po es descendiente de esa tribu de pandas, por ello Po se convierte en el sucesor de Oogway, quien le entrega su bastón como símbolo de esta trascendental herencia. Luego Po regresa al mundo de los mortales y todos se llenan de alegría. Po se dirige a sus dos padres y les dice que ellos fueron quienes lo salvaron. Los habitantes de la aldea también expresan su gratitud hacia Po por haberlos rescatado, pero él, en un gesto de humildad, les agradece a ellos, reconociendo que en realidad fueron ellos quienes lo salvaron a él. Más tarde, Shifu observa que Po sostiene el bastón de Oogway y se da cuenta de que ha dominado el chi. Impresionado, le pide que le enseñe cómo lograrlo, marcando así un momento en el que el alumno supera al maestro. La celebración estalla en la aldea, donde todos los habitantes comienzan a dominar la técnica del chi, reviviendo así la tradición que había florecido hace 500 años. Esta historia comienza con un grupo de carneros trabajando en las minas, hasta que de repente las antorchas se apagan, anunciando el regreso de Tai Lung. Algunos huyen aterrorizados, mientras otros quedan paralizados al escuchar su amenaza. Ha vuelto para tomar lo que desee y quiere que toda China lo sepa. Con su sola presencia, impone el miedo y advierte que ni siquiera el guerrero dragón podrá detenerlo. Mientras tanto, el señor Ping está histérico porque no ha sabido nada de Po, pero Li Shang intenta calmarlo, sugiriendo que probablemente esté sentado sobre una mantarraya, jugando en el agua. Sin embargo, en ese instante Po lucha contra una mantarraya colosal que, con un poderoso salto, emerge del agua y se eleva por el aire. El combate es feroz, pero el guerrero dragón logra vencerla envolviéndola con su propia cola y al final la obliga a escupir a los 2 niños que había devorado. De regreso en el Valle de la Paz, Po es recibido por sus admiradores, ansiosos por un autógrafo. La emoción se corta abruptamente cuando, sin darse cuenta, firma la frente del maestro Shifu. Al intentar borrar la marca, él lo detiene y le dice que deben hablar, aunque Po prefiere posponerlo hasta después de la inauguración del nuevo restaurante de su padre, donde usa el báculo de la sabiduría que le otorgó Oogway. Los presentes preguntan si los 5 furiosos asistirán, pero Po les informa que están en bárbaras misiones. Tigresa enfrenta a una banda de pollos, Mono sigue un rastro importante, Grulla ha sido nombrado rey de los cocodrilanos, Víbora lidera negociaciones de paz entre 2 pueblos y Mantis está ocupado evitando que su esposa le coma la cabeza. Para compensarlo, tienen figuras de tamaño real con las que pueden tomarse fotos. Sin embargo, Shifu insiste en que la conversación no puede esperar. Así le recuerda que, al igual que cuando subió por primera vez las escaleras al Palacio de Jade, ahora el destino le impone un nuevo desafío: elegir al próximo guerrero dragón para convertirse en líder espiritual del Valle de la Paz, el rango más alto del Kung Fu. Nuestro protagonista debe compartir su sabiduría
y guiar al valle, pero él no quiere dejar su papel actual. Sin embargo, Shifu le recuerda que Oogway le confió el báculo para que siguiera sus pasos y se convirtiera en algo más grande. Po, en un intento de evitarlo, piensa en regalar el báculo, pero Shifu, con calma, acepta que él no fue el elegido. El panda siente que por primera vez ha encontrado algo que hace bien y teme perderlo, pues no sabe nada sobre compartir sabiduría. Sin embargo, nada de lo que dice lo convence de cambiar de opinión, y Shifu le advierte que al día siguiente comenzará a entrevistar candidatos para su sucesor. Al día siguiente, 5 formidables guerreros exhiben sus habilidades, dejando a Po asombrado. Uno de ellos, sorprendentemente similar a él, capta su atención. Sin embargo, apenas concluyen las presentaciones, se ve obligado a elegir de inmediato a su sucesor. Abrumado por la presión, Po deja que su dedo decida al azar, pero para su sorpresa termina señalándose a sí mismo, conservando así el título de Guerrero Dragón. Más tarde, en privado con Shifu, confiesa que no se siente preparado para dar el siguiente paso. El maestro le asegura que su destino lo guía hacia algo superior y le aconseja buscar respuestas en la sabiduría del universo. Po intenta meditar en busca de paz interior, pero su mente divaga hacia la comida hasta que se aburre. Sus voces interiores lo instan a concentrarse y cuando finalmente se acallan, cree estar al borde de una revelación hasta que se atraganta con unas hojas. Al levantar la vista, distingue una misteriosa figura en el techo. De inmediato entra al palacio listo para cualquier enfrentamiento, sin notar que Shen se oculta tras él para robar. Cuando la descubre, le exige que devuelva la daga en sus manos. La intrusa la arroja al aire y Po la atrapa con destreza. Al recuperar su báculo, Shen se burla de él y de su aparente torpeza. Po le aclara que es el báculo del guerrero dragón y que él ostenta el título, pero la zorra se muestra incrédula. Sin más, Po salta al ataque descubriendo la agilidad de su oponente, quien lo distrae con proteger los valiosos objetos del palacio. Tras una patada, cree haberla derribado, pero al acercarse, Shen lo golpea por sorpresa, le arrebata el báculo y huye. Sin embargo, Po logra zafarse de su agarre y evitar su escape. Finalmente, la encierra en un carrito para transportarla a la prisión del valle. Justo entonces, el grupo de carneros irrumpe con expresión aterrorizada. Vienen a advertirle sobre el regreso de Tai Lung, a quien creían atrapado en el reino de los espíritus. Le explican que Tai Lung no se detendrá hasta destruir el valle y hacer que el guerrero dragón se arrodille ante él. En ese instante, Shen se despide de Po con un enigmático consejo. Cada paso deja una huella, sin importar su tamaño. Nuestro protagonista llega a las minas y descubre que las huellas de Tai Lung se transforman en diminutas pisadas. Sospechando que Shen sabe algo, regresa a la prisión para interrogarla. Antes de hablar, la zorra exige algo a cambio, pero Po solo le ofrece la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Sin darse cuenta, deja entrever su desesperación, lo que lleva a Shen a revelarle que alguien podría estar suplantando a Tai Lung. Ella le habla de la emperatriz del disfraz, la camaleona, capaz de adoptar cualquier forma e imitar a cualquiera. Conocida como la maestra del engaño, posee una mirada luminosa y es la cambiaformas más poderosa del mundo. Po comprende entonces que ella ha tomado la forma de Tai Lung. Sin embargo, ignora por qué la camaleona tiene interés en él y en el Valle de la Paz. Jen le sugiere que le pregunte directamente, pero advierte que solo podrá encontrarla con alguien tan informado como ella. Inicialmente, nuestro protagonista se rehúsa, pero reconsidera su postura y le ofrece intervenir para reducir su condena a cambio de su ayuda. De pronto, Shifu entra en la cárcel buscándolo. Po le explica la situación, pero el maestro responde que esa tarea corresponde a los ausentes 5 furiosos y le recuerda que su deber es elegir un sucesor. Aún así, le pide reflexionar sobre qué habría hecho el maestro Oogway. Justo después, Po decide liberar a Shen y aceptar su ayuda para encontrar a la camaleona, prometiéndole a Shifu que regresará con la prisionera lo antes posible. Mientras tanto, en el valle, los rumores sobre la camaleona se propagan, sembrando el miedo entre sus habitantes. Su única esperanza es que el guerrero dragón haya partido para detenerla. Sin embargo, Ping no está tranquilo, a diferencia de Li Shan, quien le recuerda que el panda ha derrotado a enemigos formidables antes. Por otro lado, los líderes de las familias criminales más influyentes se reúnen a petición de la camaleona. La detestan porque les arrebató el dominio absoluto de la ciudad y ahora deben entregarle la mitad de sus ganancias. Un oso propone unir fuerzas para derrotarla, pero un cocodrilo disiente. Advierte que, siendo una cambiaformas, podría estar entre ellos en ese mismo instante y de repente, sus ojos brillan, revelando su verdadera identidad ante todos. Los líderes se apresuran a disculparse por sus palabras, pero la camaleona los tranquiliza, recordándoles que ellos solían aprovecharse de los demás y que ahora solo están en el otro lado de la balanza. Sin embargo, advierte que quiere más y tiene un plan especial en mente. Para lograrlo, aumentará los tributos. Cuando el oso objeta sin querer, ella lo perdona, pero no puede olvidar al igual que un elefante. Así, su pequeño cuerpo se transforma en uno gigantesco, recordándole hasta dónde puede llegar su paciencia. Mientras tanto, Po y Shen avanzan en su viaje, aprovechando el trayecto para conocerse mejor. A la vez, Ping y Lee escapan sigilosamente del restaurante, coincidiendo en su preocupación por Po. Saben que su hijo es demasiado noble para enfrentarse a una hechicera. No obstante, Ping cree que Po tiene algo que la camaleona jamás podrá poseer: a ellos. En el horizonte, nuestro protagonista divisa la ciudad donde podrán tomar un barco hacia la camaleona. Al llegar a una cantina, él busca un barco y Chen se distrae
distrae en una partida de mahjong. Pronto le indican con quién hablar y Chen, con su suerte de principiante, gana varias apuestas. Un pelícano accede a llevarlos, aunque pronto descubrimos que en realidad obedece a un pez en su boca. Con sus ganancias, Chen compra comida para ambos. Po la felicita por su honestidad, pero en ese momento las piezas escondidas en su esponjosa cola caen al suelo. Los clientes indignados la acusan de tramposa y ladrona, por lo que ella se apresura en irse con Po, quien intenta mediar, pero la gerente planea vengarse. Así el panda se enfrenta a los animales que los atacan, y Chen, con su destreza, esquiva golpes y de paso roba discretamente, aunque Po se apresura a devolverlo sustraído. Harto del conflicto, usa su báculo para lanzar un leve ataque contra sus agresores. Sin embargo, la gerente, lista para el combate, los enfrenta, pero en el forcejeo, Po y Chen son expulsados de la caverna y caen directamente en el barco del pez. Por otro lado, Pink y Lee avanzan con determinación, dispuestos a enfrentar a quien se interponga entre ellos y su hijo. Chen observa que están por llegar a Ciudad Junípero y le cuenta a Po que creció sin familia, obligada a sobrevivir a base de engaños y estafas, hasta que alguien la acogió y nunca más estuvo sola. Curiosa, le pregunta qué quiso decir la ardilla enojada con lo de encontrar un sucesor. Po le explica que el maestro Shifu le encomendó convertirse en un líder espiritual y elegir a un nuevo guerrero dragón. Sin embargo, no se siente preparado para asumir ese rol. También aclara que Shifu es un panda rojo, disipando cualquier confusión. Mientras tanto, la camaleona ordena a sus líderes robar más para ella. Siente que su destino se acerca y planea expandir su dominio por toda China hasta llegar al Valle de la Paz, para finalmente darse a conocer. Esta visión también se presenta ante Po, quien advierte que deben apresurarse. Justo en ese instante, Chen señala que han llegado a Ciudad Junípero, un lugar donde cualquiera puede reinventarse. Nuestros protagonistas recorren las bulliciosas calles cuando Po se deja llevar por el aroma de los cientos de platillos, convencido de que la ciudad es increíble. Chen solía pensar lo mismo, hasta que la camaleona llegó. Pronto, Po nota a los secuaces de la hechicera saqueando el pueblo y declara que la detendrán esa misma noche, siendo su hogar una terrorífica torre en la montaña. En ese momento, Po se da cuenta de que Chen es una criminal buscada, pues todos la reconocen. Ella le resta importancia, asegurando que la ciudad tiene problemas más urgentes. Sin embargo, en ese instante aparecen oficiales y la capturan. Él intenta defenderla, pero nadie lo conoce, ni siquiera cuando se presenta como Kung Fu Panda. En lugar de ayudarlo, también lo apresan, por lo que ahora Chen lo libera con una llave oculta y lo arrastra con ella a otra parte de la ciudad. Aunque a Po no le agrada la idea de huir, pronto comprende que ahora también es un fugitivo. Cuando llegan refuerzos, la persecución se intensifica. Los protagonistas recorren la ciudad sembrando el caos para evadir a los toros que los persiguen, incluso en los tejados. Usan cualquier atajo para escapar hasta que logran subirse a una cometa. Sin embargo, Po se enreda con las sogas y termina siendo arrastrado a otra parte de la ciudad, obligado a seguir huyendo a pie. Todos atraviesan un local de cerámica y cuando parecen acorralados, Jen esconde a Po dentro de un tambor, que resulta ser la entrada a la ciudad subterránea de Junípero, refugio de los bandidos más experimentados. Nuestro protagonista, precavido, protege sus calzoncillos y advierte a unos niños sobre unos cohetes. Sin embargo, estos resultan ser conejos salvajes que lo inquietan con sus afilados colmillos. Y Chen, divertida, afirma que todos allí son como su familia. Pronto conocemos a Han, un pangolín y mentor de Chen. Al verla, la recibe con cariño, pero enseguida recuerda la bienvenida que prometió darle cuando regresara. Chen le advierte que si la toca deberá enfrentarse al guerrero dragón, pero nadie en Junípero lo reconoce. Justo cuando intenta presentarse de forma imponente, unos pequeños maestros Shifu lo interrumpen, recordándole que hay formas más sabias de lograr la paz. Po intenta decir algo profundo, pero su discurso se malinterpreta y los criminales lo toman como una invitación a atacar a Chen al día siguiente con todo lo que tengan. Aún así, empiezan a verlo como un panda astuto. Más tarde, él y Chen buscan información con Han, quien solo conoce al legendario maestro Shifu. Mientras ella intenta negociar, los ladrones intentan robar e incluso envenenar a Po. Ella lo salva y le pide a Han un escondite temporal para evitar a la policía. Él se muestra reacio, pero cede cuando ella le recuerda que son familia. Sin embargo, les advierte que solo podrán quedarse hasta el anochecer o él mismo alertará a los toros. Po ahora sabe que podrán enfrentarse a la camaleona esa noche, pero antes debe recuperar su pantalón robado. Por otro lado, Pink y Li Shang llegan a la caverna del conejo feliz, por donde Po y Jen pasaron recientemente, dejando un caos a su paso. Li duda en entrar, pero Pink, confiado, se adelanta. Saluda a todos y pregunta si han visto a un panda, pues es su padre. De inmediato lo atrapan para hacerle pagar los daños, aunque intenta defender a Po diciendo que solo causaría semejante desastre por un caldo insípido, haciendo que la abuela jabalí lo obligue a probarlo. Li Shang reúne valor para entrar y exigir la liberación del ganso. Su presencia impone y atemoriza a todos cuando declara que, aunque no es el panda que estuvo allí la noche anterior, fue quien le enseñó todo, excepto la piedad que ahora les muestra. Intenta intimidarlos para averiguar el paradero de Po, pero solo logra lastimarse a sí mismo, lo que lo hace ver como un farsante. De pronto la caverna empieza a tambalearse y todos buscan equilibrarse. Sin darse cuenta, terminan al lado opuesto de Li Shang, quien, creyendo que huyen de él, pregunta por su hijo. La abuela jabalí le informa que Po tomó un barco hacia la ciudad de Junípero, y al salir tras él, la caverna se desploma en el agua. Mientras tanto, Po enseña a Jen
algunos movimientos del guerrero dragón y en un descuido evita una tragedia con los fuegos artificiales y los monos. Sorprendida, Chen le dice que no se comporta como los maestros que ha conocido. De repente, Han advierte que la costa está despejada y los ladrones se alistan para partir. Po y Chen escalan la muralla para entrar por la puerta trasera, el acceso más fácil. Agradecido, nuestro protagonista decide darle a Chen una semilla de durazno chupada del árbol de sabiduría celestial del maestro Oogway. Le explica que cada semilla encierra la promesa de convertirse en un árbol majestuoso y que tal vez ella pueda hacer lo mismo con su destino. Mientras tanto, Li Shang y Ping llegan a la bulliciosa ciudad y preguntan por Po y solo obtienen un confuso sí de la madre del pez que no logran comprender. Sin embargo, Li encuentra un mechón de su hijo y decidido a seguir la pista, ignora los cientos de carteles con su rostro. Cuando nuestros protagonistas llegan al templo de la camaleona por las alcantarillas, encuentran a los guardias dormidos. Intentan moverse con sigilo, pero ni el ruido de la tapa de alcantarilla ni sus chocadas de manos logran despertarlos, aunque el gas de Po sí lo consigue. Para escapar, entran a los ductos, donde esquivan con gran habilidad una serie de trampas mortales. Él alcanza un lugar seguro, pero no advierte la jaula sobre él hasta que cae atrapado. Intenta romper el metal con el cetro, pero es inquebrantable, y levantarlo con las manos resulta inútil. Entonces tiene una idea: usar el báculo para alzar la jaula y se lo pasa a Jen. Sin embargo, apenas ella lo toma, empieza a retroceder misteriosamente. Desde las sombras, la camaleona emerge y declara que ahora el báculo le pertenece, pues la lealtad de Chen es hacia ella. La hechicera coincide con Chen en que Po fue un blanco fácil y le revela que su aprendiz jamás fue su amiga. El panda comprende que ella la acogió y Chen recuerda cómo, al llegar a la ciudad, la camaleona la obligó a postrarse ante ella, como todos los demás. Sin embargo, al intentar robar las joyas de su carruaje, fue atrapada. Lejos de asustarse, Chen demostró un gran potencial. Abandonó a Han como mentor y convirtió a la camaleona en su maestra. Esta última comparte que también tuvo un origen humilde y grandes ambiciones. Soñaba con ser maestra de Kung Fu, pero fue rechazada en todos lados por su tamaño. Por ello, eligió la hechicería para obtener lo que siempre deseó. Po le recuerda que aún no domina el Kung Fu, algo que ella no puede admitir, pero convencida de que el arte no reside en el cuerpo sino en el espíritu, planea usar el báculo para entrar en el reino de los espíritus y robar las habilidades de Tai Lung y otros maestros villanos. Así, nadie volverá a subestimarla. Decidido a detenerla, nuestro protagonista intenta romper la jaula. Al descubrir que los barrotes están encantados, golpea el suelo con una fuerza brutal hasta destruirlo. Sin embargo, lo esperan decenas de guardias, a quienes vence con la agilidad del guerrero dragón. Al ver la puerta, corre hacia ella, enfrentándose a quienes puede y encerrando a otros. De repente, Chen lo alcanza y se disculpa por haber seguido órdenes. Cuando está a punto de recuperar el báculo, la verdadera Chen aparece tras él, revelando a la camaleona, quien lo empuja al vacío desde la alta muralla. Chen, angustiada, no quería lastimar a Po, pero su maestra le recuerda que sus sentimientos no importan. Po sobrevive aferrándose a un árbol, pero un guardia intenta hacerlo caer. Justo entonces, Ping aparece para salvarlo y poco después Li Shang llega para rescatarlos a ambos. Más tarde, Po los confronta. Siente que solo lo siguieron porque no creen en él y ahora piensa que tienen razón. Confió en la persona equivocada y la camaleona tiene el báculo. Cree que debió quedarse en el Valle de la Paz como dijo Shifu para evitar esta situación, pero Ping le responde que el cambio no siempre es malo, aunque asuste. Le dice que, al igual que en su restaurante, hay que modificar la receta de vez en cuando para no perder el sabor que impresiona a todos. En ese instante recuerda que deben actuar. En el templo, la hechicera le pregunta a Chen si realmente se está haciendo amiga del panda y le recuerda que solo lo usó para obtener algo. Nuestra protagonista, entonces, sospecha que la camaleona hizo lo mismo con ella y lo confirma cuando la hechicera le advierte que el día que deje de ser astuta dejará de serle útil. La hechicera espera a que la luna de sangre alcance su punto más alto en el cielo para abrir el portal al reino de los espíritus y robar sus secretos, pero impaciente por la espera, decide adelantar el proceso y con precisos movimientos la diminuta camaleona logra abrir la entrada y traer de vuelta a Tai Lung. Cuando aparece, ella se presenta como su mayor admiradora, pero él, desconcertado, le pregunta quién es y por qué tiene el báculo, seguro de que el panda jamás lo entregaría. Al notar su incredulidad, ella le muestra las decenas de jaulas que forman parte de su gran plan. Sin embargo, cuando la camaleona exige ver sus movimientos de Kung Fu más legendarios, Tai Lung decide marcharse. Antes de que pueda hacerlo, ella cierra el portal y ordena a sus guardias atacarlo. Con su increíble habilidad, Tai Lung los derrota uno por uno, hasta que, sin darse cuenta, se enfrenta a la camaleona. En un instante, ella le roba el Kung Fu de su espíritu, adoptando su forma y dejándolo completamente debilitado en una jaula. La hechicera continúa su plan, arrebatando el Kung Fu del general Kai y de muchos otros maestros. En ese momento, Chen comprende lo que debe hacer y huye del templo. Mientras tanto, Po, decidido a recuperar el báculo, se recuerda a sí mismo que sigue siendo el guerrero dragón y no permitirá que sus errores lastimen a nadie más. En su escape, Chen se cruza con Po y se alegra de verlo con vida. Sin embargo, él no comparte su entusiasmo, pues se siente traicionado. Ella intenta ganarse su perdón, pero Po cree que es otro engaño, y cuando él intenta seguir su camino,
camino. Ella se interpone, dispuesta a pelear para evitar que la camaleona lo capture. El combate es intenso, lleno de fuerza, técnica y agilidad, pero Po se detiene. No quiere seguir luchando sin importar cómo ella se sienta. Entonces, en un último movimiento, Chen se abalanza sobre él y lo abraza, suplicándole que la deje hacer al menos una cosa bien. Así, nuestro protagonista recuerda que no es la única que ha cometido errores. A pesar de saber que no puede vencer a la camaleona, está decidido a enfrentarla. Cuando sus padres lo alcanzan, se sienten culpables de haber permitido que Po viniera. No creen que puedan hacer nada contra un ejército entero, pero Chen les asegura que deben formar su propio batallón. Luego, en la ciudad subterránea, pide ayuda sin éxito, hasta que un fuerte graznido de Ping llama la atención. Ella explica que el guerrero dragón está en peligro, pero nadie sigue sin reconocerlo. Jen insiste en que deben ayudar a su amigo porque es lo correcto. Aunque la mayoría se burla, admite que no es fácil cambiar después de toda una vida de robos. Sin embargo, recuerda las palabras de Po: nunca es tarde para hacer el bien. Sus palabras se malinterpretan y los ladrones creen que si eliminan a la camaleona, podrán actuar con total libertad en la ciudad, por lo que Shen, sin opción, los motiva a hacer lo correcto por razones equivocadas. Mientras tanto, Po enfrenta a los primeros guardias del templo y ella se inquieta al ver la cantidad de enemigos que le impedirán llegar hasta él, pero Li Shang le asegura que se encargará. En el templo, la camaleona roba el kung fu de Lord Shen y otros maestros, debilitándolos hasta encerrarlos. Nuestro protagonista entra y descubre a sus antiguos enemigos cautivos. Los maestros le advierten que la camaleona está absorbiendo sus técnicas con el báculo que le pertenece a él, y Po admite que ha venido a recuperarlo. No todos confían en él, especialmente Tai Lung, quien al verlo afirma que siempre supo que Wu Wei se equivocó al elegirlo, pero jamás imaginó la magnitud del error. Sin embargo, Po le promete recuperar el báculo y devolverlos a su hogar, pero el leopardo solo ve una promesa vacía. Mientras tanto, Li Shang enfrenta a los dragones de Komodo, dándoles la oportunidad de rendirse o pelear. De pronto, huye de la inmensa oleada de guardias, quienes se detienen al ver la ternura de los conejos de la ciudad subterránea, hasta que estos los atacan con sus afilados dientes. Ladrones y bandidos irrumpen en la muralla, atacando con sus habilidades, mientras los padres de Po descansan. Al mismo tiempo, Chen se infiltra en el templo y Po se enfrenta nuevamente a la camaleona para recuperar su báculo. Sorprendentemente, ella se lo entrega sin resistencia, pues ya obtuvo lo que quería. Cree que el destino ha dispuesto un enfrentamiento final entre dos adversarios demasiado parecidos. Ambos han alcanzado la cima, pero solo uno podrá quedarse en ella. La poderosa camaleona le advierte que sus habilidades de kung fu y hechicería la hacen imparable. Al terminar con él, expandirá su reino a otros pueblos, algo que Po ya había vislumbrado en una visión. Le dice que es el guerrero dragón, al menos por ahora, ya que ha comprendido que debe cambiar, algo que ella también debe hacer desde su interior, no por su apariencia. Po considera que ambos podrían dejar atrás sus pasados y convertirse en algo mejor. Sin embargo, la camaleona responde transformándose en Lord Shen e iniciando una feroz batalla. Derribado, Po escucha las visiones del maestro Shifu, quien agradece su intento de buscar la paz, pero ahora debe luchar con su propio estilo y enfrentarse a la hechicera. El combate continúa con Po enfrentando a Lord Shen, a Kai, el maestro elefante, el maestro jabalí, el maestro lobo, el maestro toro y finalmente Tai Lung, quien se ofende al oír su voz. Aunque confuso, empieza a sugerir movimientos sin saber a quién está ayudando. La camaleona le aclara que es más fuerte que sus oponentes anteriores, ya que es una mezcla de todos ellos. Justo cuando intenta atacarlo, Shen aparece con una jaula, pero su estrategia parece fallar. Sin embargo, logra atrapar a Tai Lung. Adoptando la fuerza del maestro elefante, la camaleona se deshace de la jaula y captura momentáneamente a Shen, quien se libera colocando la semilla en su trompa. Luego se prepara para enfrentarse a ambos, eligiendo adoptar las formas de varios oponentes al mismo tiempo, como Kai y Lord Shen. A Po le impresiona la espeluznante transformación, pero ambos deben escapar de la enorme deformidad que intenta atraparlos. La zorra es atrapada y la camaleona se eleva en el aire con Po en su cola. Nuestro protagonista, tomando el control de la situación, hace que la hechicera se estrelle contra el techo y Shen caiga al suelo. Tras el caos, la camaleona se convierte en Po, quien se prepara para enfrentarse a sí mismo. Ella salta al aire y Po responde a sus ataques con brutalidad. En un intento por recuperar el báculo y enfrentarse a su oponente, la camaleona lo atrapa con su larga lengua y lo ataca a su antojo. Al liberarlo, ella utiliza las habilidades del maestro cocodrilo para escupir fuego hacia las jaulas, encerrando lentamente al panda. Luego le pide a su amiga que se enfrente a ella. Aunque duda de su capacidad, Po le recuerda que una tortuga le dijo que nadie conoce sus propios límites hasta que los supera, pues ahora es su turno de ser la semilla. Con el báculo en manos, su amiga se prepara para terminar lo que Po comenzó. La camaleona la desprecia, no la considera una adversaria digna y se molesta por la gratitud con que Shen le paga todo lo que hizo por ella. Le asegura que no podrá vencerla, ya que le enseñó todo lo que sabe, excepto una única técnica. Entonces, Jen usa el báculo para invocar a un gran dragón de chi y derribarla. En ese momento, Po aparece a su lado. Siempre pudo salir de la jaula, pero quería darle a Shen la oportunidad de descubrir su propio poder. Sin embargo, la pelea continúa. La camaleona se recupera y embiste a Po, quien con rapidez
Entonces usa el báculo para absorber todos los chis que ella robó, devolviéndolos a los maestros, quienes ahora salen de las jaulas. Tai Lung finalmente reconoce que Oogway no se equivocó y junto con los demás muestra su respeto a Po, pidiéndole que los envíe de regreso a casa. El guerrero dragón abre el portal hacia el reino de los espíritus, enviándolos de vuelta y llevándose consigo a la malvada hechicera. De regreso en el Valle de la Paz, todos se despiden de Shen, quien deberá cumplir su condena. Po, sin embargo, le propone nombrarla la próxima guerrera dragón. Este comentario sorprende a Shifu e incluso lo enfurece, haciendo que Shen cuestione si realmente puede asumir tal responsabilidad. Finalmente, Po le ofrece un consejo sabio, y aunque no tiene muchos proverbios, comienza a caminar por el camino del liderazgo espiritual. Por otro lado, Shifu lucha por meditar, enfrentándose a las voces internas de Po. Mientras tanto, para los primeros entrenamientos de Shen, pidió la ayuda de los 5 furiosos.